Bienvenidos como otro trimestre más a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Espero que ya para la mayoría del público pues bueno, conozca un poco cómo es el procedimiento. Para los nuevos vamos a explicar brevemente en qué consiste. Intentaremos en torno a una hora acoplar las 29 preguntas que hemos recibido. De hecho, vamos a leerlas, creo que han quedado en orden inverso a las que hay. Y sí que es verdad que hay un par que se repiten, pero bueno, como no hemos querido eliminar nada, porque más o menos es asequible el número de preguntas, no como en otros trimestres, que hay muchas más y las hemos tenido que reducir, pues bueno, vamos a dejarlo tal cual. Estamos grabando por total transparencia el día 11 de octubre, de hecho es mediodía ahora mismo, la carta estamos a mitad de escritura más o menos y al final de esta semana se enviará, entonces bueno, pues cuando esto se haga público será ya durante el viernes y sobre todo luego cuando lo subamos al podcast, que es la versión ya para todo el mundo, que ya será el 1 de noviembre. Entonces bueno, sin más dilación la verdad vamos a entrar en la parte de preguntas. Simplemente en cuanto a la carta, pues bueno, no hay mucha novedad, en líneas generales bastante parecido a lo comentado el último trimestre, así que no hay grandes incidencias, comentaremos alguna cosa en cuestión de valoraciones y tal, que siempre se nos pregunta, y poco más, o sea que, bueno. Vamos a empezar. Vamos a empezar, venga. Empiezo. Taiwán alerta de que vive su peor crisis con China en 40 años y, según su ministro de Defensa, teme ser invadida en 2025. Estados Unidos está obligada por ley a defender a Taiwán en caso de ataque. ¿Qué repercusiones tendría un conflicto de este nivel? Gracias. Bueno, a ver, la verdad es que es bastante complicado. Además, en temas geopolíticos, pues nosotros tampoco somos analistas expertos, ni mucho menos. En lo que te implica que hay algo que sí que afecta, evidentemente, a las inversiones, pues sigues un poco los acontecimientos, pero la verdad es que ahí se nos acaba un poco lo que podemos ver. Lo que sí vemos un poco más es en toda la parte de semiconductores, que creemos que es lo fundamental y también entiendo que es un poco por donde va esta pregunta. Entonces, a ver, si hubiese algún conflicto armado con Taiwán, pues bueno, Taiwán ahora mismo es como el motor a nivel mundial en tema de semiconductores. De hecho, TSMC, que es la compañía fabricante número 1 de chips, se encuentra en Taiwán. Y de hecho, es que es el principal suministrador, por ejemplo, de cara a Apple, ¿no? A fabricar los chips. No a la hora de montarlo, que es Foxconn, que es la china, pero bueno, el montaje es algo más dentro de la cadena de producción más fácil, pero lo que es la producción de chips, es decir, los A1 o la A15 por ejemplo, de Apple, pues todos estos se fabrican en TSMC. Entonces, a ver, si hubiese un conflicto armado, pues supongo que generaría bastante disrupción, muy importante en toda la cadena a nivel global, mucho más de lo que hay ahora en tema de suministros, pero bueno, no lo sé, no lo sé. Yo aquí simplemente comentaría, yo creo que se puso sobre la palestra cuando, al principio de todos estos problemas de supply chain el año pasado, que Taiwán era un punto estratégico en la parte de suministro, como bien dice. En el informe que sacaron con la administración Trump, que lo comentamos aquí, se puso pues la importancia y el riesgo que hay que esté, pues sobre todo con el tema geopolítico con China. Y luego, por otro lado, esto ha dado pie a debate, a abrir el melón, sobre todo con el tema de la soberanía tecnológica, enfocada sobre todo al tema de supply, o sea, de aprovisionamiento de chips, ¿no? Esto dando pie a debate de si hay que descentralizar o quitar tanta importancia de Taiwán dentro de la cadena de valor de suministro, ¿no? Que es donde están ahora todos los debates, ¿no? Intel abrimos una fábrica en Arizona, China haciendo inversiones que el otro día leía estimaciones, eran de no sé si eran de 80 billones en China, 50 en Estados Unidos y unos 15 en Europa estábamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se está debatiendo ahora a raíz de ver la importancia que tiene Taiwán en todo este entorno, que ha sido como lo que llaman en Realization Day, ¿no? Me doy cuenta ahora de la importancia que tiene. Bueno, era patente y latente para la gente que está metida en la industria, pero a lo mejor no tanto para la gente externa, y eso es lo que está ahora saliendo un poco bueno, pues se está poniendo sobre tinta y papel en periódico y bueno, pues están saliendo informes y demás. Esto sobre todo tiene esta deriva más tangible, digamos, sobre todo lo que nos respecta a nosotros, que es lo que nos fijamos, más allá de temas políticos y demás, que eso pues tampoco podemos entrar porque tampoco, como bien decía, no somos analistas. Sí que tenemos ciertos conocimientos y bueno, los seguimos, pero a nivel empresarial, pues lo que es más reciente es esta deslocalización o digamos soberanía tecnológica, donde puede pues beneficiar a uno en el corto plazo o medio plazo, perjudicar a otras por falta de eficiencia, a largo plazo si se llega a hacer, y bueno, ahí está el tema, que eso podemos comentarlo en otra sesión, yo creo, ¿no? Sí. Bueno, es que además es una historia tan grande. Sí, pero bueno, por ahí van los tiros, y sobre todo son los titulares que están saliendo ahora, tanto de Intel con el nuevo CEO diciendo eso, ahora vamos a invertir en Arizona, TSMC diciendo que van a empezar
abrir algunas por allí. Samsung igual en Estados Unidos. Y luego, pues el otro día el CEO de Intel diciendo que lo comentamos además, donde digo, en primer lugar decir que no necesitaba apoyo a nivel estatal para poner en marcha la fábrica, a ya empezar a decir que necesitan el apoyo, ¿no? En Europa también un poco igual y por ahí van los tiros, sí. Efectivamente. De todas maneras, sí que es verdad que yo creo que es tan nuclear que ni siquiera China, aunque esté este ruido, se atrevería a escalar un poco las tensiones. Sí, yo creo que nadie también, yo creo que esta pregunta, hace poco salió un titular diciendo que se había destapado que Estados Unidos tenía personal allí entrenando al ejército taiwanés por si hubiera un posible conflicto. Yo no creo que a nadie le interesa que haya pues, un conflicto armado más allá de lo que hay ahora, que son ciberataques. Sí, tensiones, ciberataques, sí, efectivamente. Sí. Vale, vamos con la siguiente. Dadas las altas valoraciones en Estados Unidos, ¿barajáis valores de otros mercados con tradición tecnológica como Japón? Gracias y saludos. ¿Quieres contestar tú? Bueno, pues, si quieres empieza. Bueno, a ver, es que al final esto es un poco lo que siempre hemos dicho, es una cuestión de estar focalizados en los mercados que nosotros controlamos más. Entonces, Japón, pues nos pasa un poco como China, ya se nos escapa. Es verdad que hay tecnológicas, también es verdad que sobre todo hay bastante cosas, y un poco hila con la pregunta anterior, en tema de hardware más que de software puro. Y bueno, pues Juan de sí que ha hecho coberturas, algunas si quieres ahora tú comentar, de la parte igual de fabricación y tal, pero bueno, creo que hay muchas cosas que se nos escapan. En cuanto a software, ya digo, no hay nada que nos interese. Está Sony, que bueno, Sony y Nintendo, que es un poco lo que hay más cercanía de tocar, que bueno, pues están ahí, sí que más o menos las seguimos. Y luego de las de hardware, pues bueno, tienen algunas particularidades, pero la verdad es que no encontramos que sean negocios tan nucleares o tan potentes como para invertir en ellas, habiendo otras opciones por ahí, la verdad. Sí, yo creo que lo ha resumido bastante bien. Sí, y en otros mercados generales, por no solo focalizarlo con Japón, a ver, en Europa sí que miramos y salen cositas, entonces en Europa sí que es normal y además es cercanía. Es que es mucho más fácil. Ya solo en prueba de producto, pues las de software europeo es que te vienen en inglés. Las de japonés te vienen en japonés. Sí. O sea, que ya lo complica. Entonces sí. esas son más fáciles. O sea, yo me haría la siguiente pregunta. Sobre todo en la vertical de software, ¿cuántas empresas japonesas de software están entrando en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa con fuerza? Y luego a nivel de hardware, a nivel de, pues, el appliance, el aparato, digamos, sí que tienen una posición, digamos, core o importante dentro de la parte de suministro de supply chain, pero, pues bueno, sí que es verdad que hay ciertos puntos que están como más comoditizados, ¿no? Van a volumen, a precio. No es por así decirlo, liderazgo tecnológico en algunos puntos, ¿no? Creo yo. Antaño, pues sí que lo tenían, y yo creo que ahora pues se ha difuminado un poco la posición. Sí. Sigue siendo importante, pero a otros niveles, ¿no? Claro. También es otro tipo de mundo. Es decir, Japón en 1980, Sí. pues claro, ya no soluciona los problemas que necesita solucionar Sí. en 2021. Sí, pero sobre todo lo de software es qué empresa de software japonesa está arrasando, digamos, en otro mercado. Ya, yo creo que a día de hoy es a la inversa, ¿no? Empresas estadounidenses con buen software, incluso alguna europea que está entrando allí y se está llevando mercado, con partners locales, porque al final tiene su dinámica, ¿no? El mercado. Vale, tercera pregunta, venga, la leo. A vuestro entender, ¿en qué momento del ciclo económico estamos? ¿El volumen anual de IPOs está muy caliente? ¿Es el más elevado de 2 décadas? ¿De qué modo tenéis en cuenta este parámetro? Gracias. Hay mucha gente que vive de adivinar o predecir el ciclo económico. Yo ahí no voy a entrar porque la verdad, o sea, al final nosotros estamos centrados en las dinámicas competitivas de las empresas en las que pues, estamos invertidos. Sí que somos conscientes del punto de valoración. Y al final, pues el hecho de tener una base sólida, de conocer pues eso, estas dinámicas, quién gana cuota a quién, que al final es lo que a día de hoy en ejecución es lo que te vale de cara a futuro. Y luego el tener el respaldo pues unos modelos que yo creo que están hechos, porque al final es que mete en el modelo, ¿no? Esto siempre es, cuando yo estaba en otros lados, también puede hacer que el papel lo aguanta todo y el modelo también, porque al final es las variables que mete. Yo creo que tenemos ahí cierto sentido común que nos ayuda a decir, pues oye, esto ahora mismo está un poco inflado o está menos inflado o ahora es buen momento para invertir si hay una corrección del 8 o el 10%. Sí, vamos, yo por hablar un poco más sobre el tema, porque la verdad es que lo he dejado claro, pero el ciclo económico es tan difícil que o sea, no intentamos prestarle atención al ciclo. Evidentemente hay cosas que, bueno, pues te anotan un poco, te dan algo de guidance de por dónde pueden andar los tiros. Pero al final, como dice Juan, es una cuestión de valoraciones. Es decir, el ciclo queda un poco igual. Si las valoraciones están muy hinchadas, pues supongo que estarás en una cuestión de final del ciclo, que acabará corrigiendo, no sé. Y encima este último periodo, con la intervención fuerte de la Reserva Federal, pues creo que a raíz de lo del COVID, pues creo que lo ha acabado
trastocar todo un poco, ¿no? Y ya la gente no sabemos ni en qué punto estamos del ciclo. Verdad que este año 2021 pues ha habido cosas muy extrañas de final de ciclo. La parte de las IPOs que lo ha comentado aquí en la pregunta al partícipe, la parte de las SPACs, parte de criptomonedas, y ya no hablo de Bitcoin, que bueno, ya he dicho alguna vez que Bitcoin, pues, o Bitcoin y Ethereum pueden ser un poco los dos factores más interesantes a día de hoy, pero vamos, lo de la propia Dogecoin pues ya apuntan cosas extrañas en el ciclo. Entonces, bueno, pues no lo sé. Cuando las valoraciones están altas suelen corregir, cuando están bajas suelen revertirse hacia arriba. Entonces, es un poco la situación, no sé. Ahora mismo las valoraciones, bueno, yo creo que entraremos luego en alguna otra pregunta porque nos lo preguntan más directamente. Así que leo la siguiente. Vale. Buenos días. Viendo el comportamiento del fondo, deduzco que había invertido la liquidez. ¿No es un poco pronto? Los índices apenas han caído un 4 o 5%. ¿Quizá los valores comprados han corregido más? ¿No seguirán bajando si al Nasdaq le da por una sana corrección del 10-20%? Gracias. Bueno, a ver, aquí hay varias cosas. Evidentemente, las valoraciones siguen estando altas. De hecho, muchas veces hablamos nosotros de lo que es el ratio Andrómeda y en las últimas cartas lo hemos plasmado. En las últimas dos cartas lo hemos plasmado exactamente para que se viese que estaba en 1,4. 1,4 es un ratio elevadísimo. El único momento prácticamente en la historia que ha estado por encima de 1,4 ha sido desde 1998 hasta el 2000. Y bueno, ya sabemos cómo acabó aquello. No es comparable por la sencilla y única razón que la Reserva Federal a día de hoy está extremadamente más laxa de lo que estaba en aquella época. Entonces es la única justificación que tipos de interés tan bajos te puedan más o menos justificar esas valoraciones. Pero estás en el techo de lo que esas valoraciones son normales. Más arriba de 1,4 ya hemos dicho que sería pues la puerta a la burbuja y ya de ahí a lo que saliese, pues ni idea. Es verdad que con la corrección esta de septiembre el 1,4 ha bajado a 1,35 más o menos. A ver, sigue siendo un número alto. De hecho, en épocas anteriores, antes de COVID, los números más extremos solían estar en 1,20 y algo, más o menos por ahí. ¿Qué pasa? Que si la Reserva Federal, y ya ha empezado un poco con la tónica de hacer tapering, y el año que viene pues ya tendremos alguna subida de tipos, y sobre todo ya en 2023, significa que estos ratios de 1,35 a día de hoy se tienen que ir bajando a 1,20 y algo, porque si no, pues estás en un mercado sobrevalorado a todas luces. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, eso es cierto a nivel del S&P. A nivel de tecnológicas, la historia cambia un pelín, porque a nivel de tecnológicas el tope se cogió en febrero de este año y desde allí, aunque es verdad que han ido subiendo, las valoraciones se han ido acoplando y no están tan altas como en ese momento, ¿vale? Y esto es importante entenderlo, que la valoración puede estar más baja aunque el índice haya subido. ¿Por qué? Porque los negocios internamente van ganando más, suben los beneficios, etcétera, es decir, que se acopla. Entonces, de hecho, nuestro ratio pues, te lo marca casi más para el mercado general, porque si vemos las tecnológicas, pues algunas han tenido correcciones muy serias. Y me viene a la cabeza así fácilmente Zoom-Video, por ejemplo, y no es la única. Entonces, sí que es verdad que todos esos negocios entraron súper calientes al final del año pasado, que bueno, es un poco lo que nosotros decíamos y tal. Luego tuvieron la corrección en febrero, recuperaron más o menos, pero las valoraciones pues se han ido comprimiendo. Tal vez fallo nuestro en febrero, pues haber estado un poco más defensivos con las tecnológicas y después de la caída de esa que hubo ahí, finales de febrero o marzo, pues no haber sido más agresivo, la verdad. Creo que ese ha sido un poco el gran fallo del fondo este año. Pero lo que es a nivel de tecnológicas, y ahora encima sumando un poco la corrección de septiembre, pues hay valoraciones en cosas que la verdad es que sí que creemos que están interesantes y que nosotros en la cartera las hemos concentrado precisamente por eso. Porque creemos que no tiene sentido tener una cartera de 50 valores ahora mismo, sino de 30, y la verdad tendríamos menos, pero por asuntos de regulación al final necesitas tener cierta diversificación. Entonces, bueno, con 30 estamos contentos, la verdad. 30, 31, más o menos por ahí debe andar el baremo. Entonces sí que eso, en el mercado tecnológico, pues sí que hay ciertas cosas algo más descontadas. En el mercado general, pues hombre, a ver, algo ha tenido. La Fed sigue extremadamente laxa. Este año, pues pocos eventos habrá y sobre todo al final, la caída que decía la pregunta de una corrección sana del Nasdaq del 15 al 20%, es que eso tiene que ocurrir cuando la Reserva pegue un patinazo. Cuando la Reserva Federal dé una tónica de política económica que el mercado no quiera. Por ejemplo, puede pasar que de repente, si hubiese un problema inflacionario serio y tal, la Fed se viese obligada a hacer un tapering o a apuntar a una subida de tipos más agresiva de lo que la gente espera. Pues ese tipo de cosas son las que te pueden catalizar en una caída del 12, del 15% en el Nasdaq, incluso del 20. El 20 del Nasdaq y que el S&P se te quede en el 14. Eso sí, pero sinceramente, a ver, los problemas de inflacionarios, pues hombre, hay alguna tensión que creo que ahora estamos en el pico, sobre todo en la parte de petróleo, incluso hasta la de gas natural, creo que fue una cosa más de la semana pasada. En la parte de supply chain, de chips, que llevamos desde, no sé cuánto llevamos, desde marzo, sí, desde abril, diciendo, yo no sé cómo narices esto no cataliza en la bolsa.
Ahora de repente toda la gente le ha dado como la locura de los chips y tal. Bueno, la verdad es que el tema de los chips sigue igual, que estaba en mayo y de hecho ya se espera que en enero más o menos empiece a arreglar un poco la situación, a descomprimir, con lo cual todos esos repuntes que sí que pueden presionar un poco la inflación, pues no creo que sean tal catalizador como para que la Fed ahora mismo descarrile. Ahora, en 2022, que esto tenga otra evolución y tal, sí, yo encuentro más complicado 2022. De hecho, puede ser que muchas de las cosas que nosotros hemos dicho que iban a pasar en 2021, pues al final se van a retrasar un año y va a ser una cosa de tensiones del año que viene. Creo que cada vez apuntan un poco más a eso. Entonces, bueno, lo que este año la liquidez nos ha perjudicado un poco, pues intentaremos que el año que viene nos beneficie bastante más. Y no sé si me dejo algún apunte en la pregunta, la verdad. No, yo creo, por poner un ejemplo, sobre todo porque, aunque ahora ha corregido como el Nasdaq, el máximo que ha corregido ha sido casi un 8, sí que es verdad que yo creo la pregunta vino a raíz de lo de Evergrande en China, que eso causó algo de ruido en el mercado. Al final, todos estos acontecimientos en los que no hay pues digamos, una explicación, vienen así de sorpresa, como decías tú bien, por poner un ejemplo también, cuando Bernanke anunció lo del tapering en su momento fue porque el mercado no lo estaba esperando, no lo estaba descontando. Y de ahí vino la corrección tan brusca. Ahora, por ejemplo, la Reserva Federal pues está comunicando paso a paso y está haciendo, pues lo está haciendo bien, en el sentido de comunicar los tiempos y demás, y cómo van dejando caer lo del tapering, lo de la subida de tipos. Entonces esa gestión está siendo buena. A ver qué pasa. Sí que es verdad que estamos atentos, nosotros lo vigilamos. Sí, de hecho la Fed está tan extremadamente cuidadosa que el peligro es ese, que esté tan cuidadosa que lo que tenga que hacer sea reaccionar y entonces ahí es donde pille a contrapié al mercado. Pero sí, bueno, que estamos atentos y en cualquier caso no va a ser una cosa de 2021, ya será una cosa de 2022. Las tensiones de estos días, pues bueno, supongo por pura lógica. De hecho el otro día, el viernes, había un pricing bastante malo de los riesgos, entonces pues me imagino que va a seguir un poco moviéndose el tema, ha recuperado un poquito, posiblemente vuelva a caer ahora, no sé. Pero bueno, que es poca incidencia, la verdad. Y lo lógico es que vuelva otra vez a máximos, entonces será el año que viene cuando se líe la historia. Y una cosa importante, un poco la pregunta, aunque no sé si saldrá luego, pero lo del tema de correlacionar yields y tecnología, a ver, hay que tener bastante cuidado con eso porque históricamente ha habido correlaciones, pero han sido periodos bastante cortos de tiempo. De hecho, la última más larga fue en 2015-16 y fueron como 5 meses. Ahora llevamos 8 meses donde más o menos de allí a 10 años del bono americano y la tecnología están correlacionadas. Pero no se puede decir, y no existe matemáticamente los datos, mirados históricamente, de que haya correlaciones extensas de la yield con el Nasdaq, que en algún momento se acaba rompiendo y es independiente. De hecho, si fuese así, los años 2017 y 2018, que hubo un mercado donde se estaban subiendo los tipos y tal, la tecnología debería haberlo hecho mal es decir, no fue el caso. Entonces, bueno, es un poco ahora la tensión de las yield y tal, pero yo creo que en cuanto se limpie un pelín, pues la tecnología se volverá totalmente descorrelacionada con la yield. Si cae, pues caerá como el mercado general y como tecnología que siempre cae más que el mercado general, porque bueno, las betas son mayores y todo este rollo. Pero vamos, que lo del tema yield, tecnología, que sé que a la gente le está dando como un poco preocupación estos meses, pues nosotros no lo consideramos que sea tan nuclear. Y sobre todo, el último punto, ya para terminar, en relación a esta correlación, porque implícitamente puede haber, o sea, como dicen, es cierto, o los valores que habéis comprado puede que hayan corregido más. Sí, o sea, sí han corregido muchísimo. O sea, de hecho, ese es uno de los temas, ¿no? Que al final mucha gente ve una corrección, pues eso, de un 5, un 8, que además me hace mucha gracia porque todas las correcciones son sanas hasta que llegan. Entonces son súper sanas en el papel, pero cuando las vive... Cuando llegan nadie las quiere. Claro, no gustan. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que aunque ha caído, pues es un 5, 6, 7, tal, 8, al máximo desde el pico adelante, pues sí que es verdad que ha habido en empresas que nosotros tenemos muy bien estudiadas, que sabemos que son líderes en sus mercados, pues unas correcciones que es que dice, ¿cómo no voy a comprar? O sea, aunque sea un poco, y sí que es verdad que tampoco esto no va de acertar perfectamente el timing y pisar el acelerador, sino ir comprando y montando la posición, vamos, en mi opinión, y yo creo que tú también la compartes, a precios razonables, y eso no es a lo mejor un día, sino que se va produciendo, pues hemos tenido otras oportunidades ahora, y hay que aprovecharlas progresivamente porque tampoco sabes si estás como hay cierta incertidumbre siempre también, ¿no? Hay que gestionar eso, ¿no? Sí, la gestión de cartera es súper importante. Por ejemplo, Alibaba es el caso. Hoy he mirado un momento el pre-market que ponía como un 6 y si el 6 ahora cuando abra es así, nosotros ya la tenemos en beneficio positivo. Y sin embargo empezamos a comprarla en julio, entonces es una posición del 1%, pero claro, hemos sido tan lentos y hemos acelerado ahora ya en el final que es como a nada que Alibaba nos rebotase un poco ya la tenemos en beneficio. Sin embargo, ves a la gente que empezaron a comprar
hace no sé cuánto Sí, y la minusvalía está... No es como una cuestión de un día, sino Claro. como una progresión y, bueno, pues estar convencido de que pues el estudio que has hecho por detrás, que es cuando has estado sembrando, pues ahora es la parte de recoger, digámoslo así, ¿no? Vale, quinta pregunta. ¿Podríais invertir en startups no cotizadas? Pues no, desgraciadamente no podemos, porque el fondo, al ser fondo de inversión, se rige por las reglas de inversión en empresas públicas, así que no podemos. ¿Las seguimos? Sí, bastante. De hecho, este trimestre hemos estado haciendo una cosa bastante guay de sacar información de las privadas, porque es un poco el campo bueno, era un poco el campo más oscuro, ¿no? Para ya conocerlas mejor cuando salgan a cotizar. Y la verdad es que estamos bastante contentos con las cosas Sí. que hemos metido, porque nos dan una visión, yo lo he perfecta ya. O sea, Sí. yo ya estoy súper contento. No le puedo sacar ya mucha. Es decir, lo que es a nivel de estudiar las compañías, pocas pegas puedo sacar Sí. yo ya hoy. Hombre, sí que es verdad que algunas, pues por ejemplo, Stripe, ¿no? Cuando hemos estado en Adyen, pues sí que la tenemos bastante, o sea, la seguimos, toda la información que se hace pública. Otra cosa, el hecho de invertir en compañía, a no ser que sea pre-IPO, o sea, el tema de los mercados privados, digámoslo así, es un tema que es de base, es de sentido común y es el tema de la liquidez. Es decir, tú en un momento quieres abandonar una posición y hay mucha fricción, entonces no tienes tanta agilidad. También a nivel, yo digo, o sea, para gente pues que ahora están saliendo, pues EquityZen, ¿no? Hay algunas empresas que dan este apoyo. Está todo, o sea, todo está bien cuando van las cosas bien, pero cuando van mal y quieres a lo mejor dar un cambio de rumbo, pues ojo, porque ahí pues hay el tema este de liquidez, que es la clave, ¿no? Entonces, oye, pues están saliendo ahora a cotizar muchísimas compañías que no lo habían hecho, ahora, pues ahora comentaremos sobre este tema. Y esto es una oportunidad para el inversor retail, sobre todo, que pueda acceder a ella. Más allá de esto, o sea, yo lo digo por un tema también de cautela a nivel particular, que hay gente que podrá tener acceso, pero que bueno, pues, tiene unos pros, desde luego, pero también hay contras que muchas veces no se comentan y creo que es responsable hacerlo aquí. Efectivamente. Sí. De hecho, en España también hay plataformas para que lo sepa o quien tenga interés para invertir en empresas pre-IPO. Hay una que se llama Dozen Investments, la típica, entonces sacan cositas y bueno, quien tenga interés tal. Y ya está, o sea, que no tiene más. Vale, la sexta. ¿Cuáles son las 3 preguntas que os hacéis sobre el mercado actual o alguna empresa concreta y que no encontrarais respuesta? O dicho de otro modo, si tuvierais un oráculo, ¿qué le preguntaríais? Continúa la pregunta. ¿Podríais explicar las claves que hay que analizar de las empresas de ciberseguridad? ¿No son empresas demasiado cercanas al gobierno? O a los gobiernos, en su caso. A ver, lo del tema oráculos, preguntas y tal. Hombre, a ver, durante el día me surgen muchas preguntas. Lo que pasa es que luego las preguntas sean buenas o que acoplen un poco en el tiempo. A ver, no sé, lo que sí me gustaría más saber, si pudiese ser, que es un poco lo que he comentado antes, pues cuando tal vez la Fed, si es que lo hiciese, ¿no? Algún patinazo de estos que te tensase bastante en el mercado. Eso supongo que sería lo que más me interesaría saber, porque ahí, pues bueno, cambia un poco la dinámica. Respecto a compañías, pues hombre, a ver, es que claro, cada compañía es un mundo. Pues por ejemplo, cosas así particulares, porque se me ocurren ahora y debería pensar para cada compañía, pero antes que hemos nombrado Zoom Video. Pues Zoom Video, por ejemplo, el producto es fantástico, lo que pasa es que todavía estás en un periodo de cierta desaceleración en cuanto a gastos por parte de las compañías en la plataforma de Zoom Video. Entonces están haciendo cosas muy interesantes, se les ha tirado un poco atrás la fusión con Five9, que la verdad es que ha sido una pena, pero pregunta básica que me gustaría saber, en Zoom, ¿cuándo van a volver a acelerar otra vez el gasto en empresa? Porque no es una cuestión de si va a acelerar o no, va a volver a acelerar. Claro, lo que yo no sé es si va a ser en el primer trimestre de 2022, en el segundo de 2022 o tal. Alteryx, pues igual, la plataforma la ya la van a tener preparada, pues está en beta, ahora la rolan a final de año, principios del que viene. Pues ese rolamiento, no sé si existe la palabra que van a... No sé si existe esto, pero bueno, ese lanzamiento que van a hacer de la plataforma, ¿van a conseguir los clientes ya tenerlos en el precontrato en diciembre para que sea rápido y empiecen otra vez en la parte de ingresos a potenciar? ¿O el equipo de ventas que han estado montando lo van a tener en funcionamiento, bueno, lo van a poner a trabajar justo en la plataforma en enero cuando se lance, con lo cual los ingresos te van a tardar todavía 1 o 2 cuartos? Pues no sé, es que son cosas como súper particulares, ¿no? Sí, yo con respecto a lo del oráculo, las preguntas así como más de pues qué va a pasar con el mercado de la Fed, la verdad es que a mí me preocupan relativamente poco porque al final el control que tengo ahí o el que tenemos Eso es en general cierto, sí, es que al final es muy verdad, poco. Entonces, yo cuando me vienen preguntas de estas, sobre todo a mí, las últimas que ha dicho Flavio, pues son las que nosotros intentamos buscar pistas para ver el grado de ejecución que está teniendo cada compañía, pero son cosas
oye, tangibles, que se pueden encontrar respuestas, pero hay preguntas a las cuales pues no hay respuesta. Entonces, esta no pierdo mucho el tiempo. Y como no tenemos un oráculo, yo creo que ninguno sabemos de su existencia, pues la verdad que no pierdo mucho el tiempo en eso. Sí, yo creo que estamos más a temas de ejecución de la compañía, que si van cumpliendo, al final, pues oye, las empresas te dan un roadmap, un plan de ejecución, un plan de negocio a medio o largo plazo, y nosotros nos encargamos de vigilar que se va cumpliendo y si creemos que lo puede superar, que muchas veces, sobre todo en estas empresas, es la clave. De hecho, esto es un poco estoico, pero es saber qué puedes controlar y centrarte en ello, y lo que no, pues que no te meta presión y tal. De hecho, siguiendo un poco con el tema de 2021 y demás que comentábamos antes, una de las cosas que me he reafirmado más es decir, dejarme de ciclos económicos y de historias y calentarnos la cabeza con eso y al ratio. O sea, es que es el ratio de Andrómeda. Cuando está barato, compensa comprar. Cuando está caro, compensa vender. Y a veces no darle tanta vuelta. O sea, va a pasar esto o va a pasar lo otro porque que luego el mercado te sale con 1000 historias. O sea, entonces las cosas por valoraciones, que es al final lo que controlas y es lo que puedes poner un poco más la focalización. Y nos queda la parte de ciberseguridad que ha preguntado, ¿no? Que era si creemos que son empresas muy pegadas al gobierno. Bueno, sobre todo es cuáles son las claves para analizarlas y luego si están muy cercanas al gobierno. Vale, bueno, a ver, en ciberseguridad nosotros decimos que el nivel de hackeo, es decir, que los hackers son tu equipo de ventas. Entonces, cuanto más hackeos hay, o más importantes, o más en compromiso ponen a ciertas compañías, pues más tendencia o más refuerzo hay entre los CIOs o el CSO, que suele ser el Chief Security Officer, para potenciar un poco más tu lado de ciberseguridad. Que esto es el responsable de la seguridad de una empresa. Eso es. Por decirlo de forma llana. Por decirlo en español llanamente. A veces nos metemos con estos anglicismos y no aportan nada. Entonces, estas cosas, bueno, pues suelen liderar bastante con un lag de entre 3 y 6 meses, a veces 9, la venta de producto. Si está pegado a nivel gubernamental a las compañías de ciberseguridad, no más que en las empresas. Es decir, es nuclear que una empresa tenga una buena estructura, unos buenos muros de contención de qué entra en la empresa y qué sale y qué endpoints, qué puntos están mirando a la web y dónde puede entrar algo malicioso o que te pongan un compromiso. Entonces, esto lo necesitan empresas privadas y lo necesitan, por supuesto, también los gobiernos. Sobre todo, nuclear hoy día todo el tema de las ciberguerras, que es en realidad el tipo de guerras que existen. Porque guerras armamentísticas, pues hay conflictos armados, evidentemente, pero no en el mundo desarrollado, que es un poco, al menos donde nosotros vivimos y donde también es cierto que estamos invirtiendo porque no invertimos en África o cosas así. Entonces, bueno, al final es una solución que se tiene que dar. ¿Cómo se analiza una compañía de ciberseguridad? A ver, hay distintos catálogos, ¿vale? Hay distintas compañías que solucionan necesidades distintas. Es decir, no se puede comparar un Splunk, por ejemplo, con un Varonis. Hacen cosas muy distintas. Entonces, lo que tienes que saber, básicamente, y esto es muy fácil, es quién es el líder. Porque el que es el líder, por disrupción, en cuanto a equipo tecnológico, acaba desbancando a la competencia. Entonces, básicamente, todo nuestro trabajo consiste en saber cuál es el líder, cómo está posicionado y, bueno, pues cómo interactúa con el ecosistema que hay. Porque sí que es verdad que ciberseguridad es un sector bastante complicado. Creo que hay bastantes tecnicismos que tienes que controlar, tienes que saber, pues bueno, de las vulnerabilidades las principales, cómo son las vulnerabilidades web, cómo funcionan, etcétera, para saber qué te resuelve exactamente la compañía. Porque la gente puede decir, pues este antivirus suena genial y es muy bueno. Vale, sí, pero ¿por qué es tan bueno, no? O por qué sabemos que CrowdStrike es mejor que Panda, pero vale, ¿es mejor SentinelOne, es mejor CrowdStrike o es mejor Darktrace? ¿O te hacen lo mismo exactamente los tres? ¿O por qué te coge la compañía uno u otro? Entonces, bueno, es un poco el trabajo que nosotros hacemos. Yo cambiaría la pregunta, es más que empresas de ciberseguridad con el gobierno o respaldadas por gobierno y tal, sino al revés, hackeos respaldados por gobierno. Que eso está a la orden del día, sobre todo, pues bueno, va saliendo información, porque al principio era una cosa que se comentaba dentro del sector, que era, bueno, más que comentada Vox Populi, o sea, era conocido aunque no estaba por escrito en ningún lado. Y ya van saliendo pues informes diciendo que bueno, pues sí que es verdad que los gobiernos, sobre todo por Rusia, China, tienen un papel bastante más relevante del que parece en todo el tema de hackeo, sobre todo, pues ahora durante el COVID hemos visto mucho a sistemas informáticos de gobiernos contrarios y empresas pues, de relevancia nacional, ¿no? Hemos visto también en España, ¿no? O sea, que no es cosa de Estados Unidos, sino también ha pasado aquí en España, en Europa. Y más. Y luego, por otro lado, yo creo que la parte de cobertura de cómo se analiza pues, el sector de seguridad, pues lo que has comentado tú, tampoco hay mucho más que añadir. Sí. Vale, venga, te hago la siguiente pregunta. Ante una recesión con crisis monetaria por las dudas de solvencia en los países, lo único que mostraría verdadero valor serían las materias primas.
oro y plata, y no la liquidez y las acciones. Me gustaría recibir un comentario. Gracias y saludos. Pues es curioso, ¿no? Porque aquí estamos juntando que viene una gran recesión con el tema de deuda y la credibilidad de los estados. Y esto es algo que lo escucho cada año. Sí. O sea, por un lado, yo creo que sí que es verdad que es peligroso el rumbo que está tomando, pero esto ya es a nivel, por así decirlo, más de opinión personal, que no sí que afecta en cierto modo tangencialmente a nuestro trabajo, pero que tampoco puedo meterme yo un poco ahí o puedo hacer nada, ¿no?, al respecto, ¿no? Y es pues, los niveles de deuda que todos conocemos, si esto es sostenible a largo plazo y tal. Eso es un tema y bueno, pues lo tenemos en cuenta, ya digo, de forma tangencial, ¿no?, porque estamos mal en la ejecución de la empresa y demás. Luego, por otro lado, sí que es verdad que puedes tener periodos de incertidumbre, periodos de crisis y demás, pero a lo largo de la historia lo que prevalece, más que nada que el oro, la plata, materias primas y tal, son las compañías. O sea, que al final son personas que están detrás trabajando, poniendo su esfuerzo y además apostar por los líderes. Apostar es una palabra tampoco me gusta, o sea, yo diría, pues quizá confiar o dejarle el dinero para ejecutar planes que tienen sentido. O sea, yo no me iría, al final, tampoco creo que seamos expertos en materias primas. No, que no lo somos. Que yo no me conozco sinceramente la dinámica, lo que sí sé, que yo desde que entré en la carrera hasta que luego mi primer trabajo, luego cuando he estado aquí, lo que me he dedicado prácticamente a estudiar compañía, planes de negocio, si tienen o no sentido y si van ejecutando. Entonces, bueno, pues esto es una hipótesis de ¿va a pasar esto? ¿Cuándo va a pasar? La verdad es que no lo sé. ¿Y qué activos hay mejores aparte de tal? Yo creo que los mejores siempre son, o sea, a mi modo de ver, las empresas. O sea, estudiarte los negocios y ver qué negocio, en qué momento, porque oye, pueden cambiar las cosas y otro negocio que lo haga mejor y tal. Luego ya el tema de materias, pues la verdad es que yo ahí no controlo y tampoco daría una recomendación, ¿no? No sé si tú quieres añadir algo más. No, no hay mucho más. A ver, evidentemente, si hay cualquier tipo de tensión de solvencia de los países, lo primero es que no todos los países les da el golpe de solvencia, ¿no? Recordemos, por ejemplo, 2012, que fue una cosa más de pues, España, los Sí. PIGs, ¿no? España, Portugal y tal. Es decir, no veo el pack que de repente Estados Unidos y Europa a todo el mundo le dé un miedo. Pues, si ocurre un problema de tensión, el dinero se va corriendo a Estados Unidos, es decir, a los bonos a 10 años. Entonces, y Sí, al dólar. exactamente. O sea, es que luego no ocurre todo a la vez. Sí. Entonces, no Bueno, sé. aquí acordémonos, o sea, recordemos lo de Grecia Sí, sí, 2016, por eso digo que es... también lo de la prima de riesgo aquí en España. En fin, lo que ve a lo largo de la historia es que como hay un momento así de ruido, pero continúa esto, ¿no? O sea, pues a no ser que haya un cambio radical o sustancial que, no sé, España diga que se sale del euro, como ha hecho Sí. Reino Unido o alguna historia de estas. Pero Claro, bueno, eso no es, yo creo que a día de hoy, sobre todo en los mercados en los que nos movemos, no es algo que yo creo que pase de la noche a la mañana. Nada, sí, a ver, cuando haya en un futuro, y veremos a ver qué pasa, porque cada vez los ciclos son con tipos de interés más bajos, pues si los tipos de interés están más altos, evidentemente el pago de la deuda en los países más endeudados, por ejemplo España, pues va a ser un punto de tensión, sin lugar a dudas, que veremos cómo se resuelven, Sí. bueno, eurobonos o etcétera. Bueno, al final la política fiscal cada vez es más desastrosa, así que ya qué importa. Pero, No, hombre. pero, no, lo digo porque cada vez, bueno, sí, es verdad. Si es que el problema del nivel de deuda es que va subiendo en todos los países de manera sistemática. Entonces, bueno, si todos lo aceptan Ya. así y los estados trabajan con más deuda, Claro. pues bueno, O sea, no lo sé. y sobre todo que es un debate, o sea, es un debate que es sano, ¿no? Tenerlo y yo creo que se repite todos los años. ¿Cuándo es, hasta cuándo? O sea, ¿cuándo es el momento en el que dices basta, que Claro. el endeudamiento? Pues yo es que la verdad es que no tengo Que respuesta. hace 10 años también era igual. ¿Hasta cuándo? Pues aquí nos encontramos 10 años y es más. Entonces, no sé. Lo que sí que está claro es que si esto ocurre, siempre vendrá acompañado de valoraciones altas en el mercado. Porque si más o menos el ruido empieza a afectar al mercado, ya el mercado se va adelantando y va corrigiendo. Entonces, el día que empiece esto, si catalizan algo preocupante es eso, porque el mercado está a una valoración pues, muy alta. Y en el caso de estar a una valoración muy alta, pues bueno, nos pasará lo que más o menos ha pasado siempre, quitando un poco este año, que ha sido un poco el fastidio. Y es que pues, las valoraciones suelen corregir rápido y aunque estés en liquidez, pues sí, la liquidez no te beneficia para nada, pues está ahí parada, pero puedes recomprar más barato. Y al final es que son las compañías. Por ejemplo, estos últimos días que ha estado cayendo la bolsa. Pues la primera posición del fondo era Take-Two, porque estamos comprando fuerte Take-Two. ¿Y qué ha pasado mientras las compañías caían estos días? Porque Take-Two subía. Y el otro día anunciaron el remaster de los 3 GTAs y ya está. Ya fue lo que la puntilla del mercado que, bueno, estaba un poco esperando. Entonces, pues sí, a veces el mercado puede hacer ciertas cosas, pero si las compañías están baratas y tienen sentido, pues puede ganar dinero en esos entornos. Entonces,
no sé, es un poco lo que, volviendo a lo de antes, nuestro foco, lo que nosotros podemos estar atentos y lo que podemos ejercer, porque controlar la deuda de los estados, evidentemente, nosotros no podemos. Entonces, Tenemos solo una ventana temporal cada X tiempo que es el voto y ya está. ya está. Tampoco vale para mucho, o sea que... Bueno, hombre, algo se puede hacer. Bueno, a ver, siguiente. Era la octava. Te la leo, venga. Hola, por favor. ¿Podéis explicarnos el concepto curva de riesgo de los futuros en relación con el balanceo entre la renta variable y liquidez en Andrómeda? Vale, bueno, esta creo que es más para mí. Supongo que esto viene por un tuit que puse yo el otro día de una cuestión del VIX, de cómo estaban los riesgos en el mercado y demás. A ver, nosotros utilizamos varias herramientas para medir un poco cómo es el pricing de riesgo del mercado en el momento actual y cómo lo está entendiendo un poco de cara a futuro. Entonces, de verdad que la volatilidad es una de ellas, hay más, entre ellas, pues bueno, el ratio de Andrómeda, etcétera. Y hay veces que cantan cosas curiosas. Pues a veces cantan cosas como que hay demasiado poco riesgo para un entorno que de repente viene un incidente o un evento relativamente importante, o pues por ejemplo lo de Evergrande, pues había bastantes deslocalizaciones con el tema del riesgo, empezó saltando, tal. Sí. El viernes pasado, por ejemplo, que bueno, pues todavía hay bastante asunto ahora con la subida del precio del petróleo, la yield a 10 años que estaba apretando y demás, pues el viernes, por ejemplo, había una idea bastante mala un poco en general del mercado del concepto del riesgo y se notaba, ¿no? Pues la cantidad de órdenes que se estaban poniendo, la gente de repente quitando las coberturas, diciendo, ostras, ya que yo el mercado, esto sube tal, entonces te indica un poco que es decir, vale, pues seguro que no vamos a subir de manera directa al mercado, sino que vamos a estar un poco en este entorno. ¿Por qué? Porque la gente de repente, lo que hace 3 semanas tenía un miedo terrible, pues el viernes era, ¡buah, ya está! Aquí volvemos directos a máximos. Entonces, hay cosas que se notan y bueno, simplemente es eso, un punto, un dato que te aporta un poco a nivel general de cartera, decir, oye, ¿en qué estamos y qué podemos hacer y cómo podemos ir, ¿no? Pues yo sé, pues es que se nota, por ejemplo, con el caso de Alibaba, pues todo nos apuntaba a que había que ser muy, muy lentos para estar comprando y bueno, pues crear una posición que no fuese la principal del fondo porque iba a ser porque es una historia complicada donde no de repente reseteas toda la psicología de los inversores y vuelves otra vez a máximo, que va. Todo lo contrario, una cosa lenta, de las pesadas, de la que se puede ganar dinero, pero un poco como CD Projekt, ¿no? Y tener bastante paciencia. Entonces, pues construir la posición a una velocidad desesperante, igual de desesperante que se va produciendo la caída. Lo interesante sobre todo en el caso de Baba, ya que lo habías mencionado, era que es que había pues, rango digamos, de expectativas o de lo que podía pasar, y una de ellas, que en un momento dado pues era de las que más importancia cobraba, era la nacionalización prácticamente de verticales enteras, ¿no? Bueno, eso era un tema, a mi modo de ver, y tú creo que lo compartías en ese momento, un tanto extremo, ¿no? Y bueno, pues una empresa como AWS, con una importancia, bueno, yo creo que casi monopolística, ¿no? En algunas partes del mundo, y que por un tema gubernamental donde además el gobierno está en cierto modo invertido, ¿no? O van de la mano, pues no tenía mucho sentido, ¿no? Ya está. Voy a leer la siguiente, ¿vale? Mira. Mi pregunta es acerca de la toma de decisiones sobre las posiciones del fondo. Entiendo que las valoraciones serán las que serán, pero por lo que veo, cada uno de vosotros tiene una opinión particular y me gustaría saber, en el caso de que no compartáis la opinión al 100%, cómo hacéis para la elección final, o si el equipo entero tiene que estar convencido. Por otra parte, quiero felicitaros por no dejaros llevar por la opinión pública o por el efecto manada. Que tengáis una visión propia y que la razonéis también es una de las principales razones por las que confío en Andrómeda. Felicidades, seguid así. Postdata, ¿alguna recomendación para alguien que le encantaría trabajar en el sector financiero y con la carrera de finanzas y contabilidad recién acabada? Vale, hombre, a ver, para lo del tema financiero que nos envíe el currículum, aunque abriremos algún puesto ya el año que viene. Veremos un poco cómo lo hacemos y demás. Sí. Porque hay varias historias. Respecto a lo de cómo nos cuadramos luego... Pero bueno, también se refiere a... En general, ¿no? Para entrar... Ahora sí. Iba a contestar esto que es más importante y luego ya me volvía con esa parte. Respecto a cómo lo hacemos, a ver, pues al final es verdad que si no estamos de acuerdo más o menos los tres, algo hay. Muy raro. Claro, algo pasa. Entonces no es raro que entremos en una posición, si no, vamos, de hecho yo creo que ninguna. Al final siempre que entramos... Sí. Estamos de acuerdo y, de hecho, a veces durante el trimestre pues ya vemos que esta está más barata, venga, pues nos volvemos a esta y descartamos esta y tal. Eso estamos de acuerdo. Evidentemente, algunos en nuestro trabajo diario, cada uno, pues a veces nos pasa que vemos un poco compañías, un poco, oye, pues mira, esto me parece interesante y tal,
Pero bueno, también es un trabajo de compartirlo con el resto del equipo y empezar sobre ello hasta que pasa un tiempo y decir, ostras, pues mira, es verdad, todos estamos de acuerdo ya en que estamos viendo ahí que es factible, ¿no? Sí. Por ejemplo, a mí me pasa, por ejemplo, yo soy relativamente positivo con Peloton y Juan de en este caso no lo es tanto. Y Antonio, pues bueno, se mantiene en una posición un poco más indiferente o neutral. Tú empezaste con el tema de los cristales en la parte automovilística, que es el sector. A mí me costaba un poco más encontrarle el punto y ahora me parece bastante interesante. Entonces, o sea, al sí, final tiene que ser, o sea, si es se ha hecho un estudio y que es el trabajo en el que estamos volcados la mayor parte del tiempo, pues al final si al final del resultado es bueno y sale una oportunidad, tiene que ser evidente, creo que para todo, o sea, para todo el mundo que tenga acceso a ese trabajo, que es lo que no está público, o no está público, sí es información pública, pero el trabajo bueno realmente es ese, pues esos meses quizá pues de estar recopilando información, datos que te apunten a que eso está, o esa compañía en concreto o el sector está en un momento pues bueno, las valoraciones pues son las que son, es un momento oportuno para entrar y es que tiene que ser algo como relativamente evidente, ¿no? Cuando hay diferentes opiniones y tal, es que hay algo que no está quedando claro, algo falla, que puede ser que uno no lo haya revisado bien o que luego al final esto a lo largo del tiempo pues se va corrigiendo, o que puede ser que no esté claro realmente al final después de tanto trabajo. Hay veces que se trabaja una cosa y luego no sale y oye, pues es que no había ahí mejor, pues te evitas un problema, ¿no? No creo que luego, ¿qué más con respecto a la segunda parte? Bueno, sobre la primera no sé si añadir algo más, no sé si... Bueno, dos cosas. Una, que he dicho lo de los cristales automovilísticos, pero claro, la gente estará pensando en el cristal de la ventanilla. No, es que como se dice en Digo, vaya porquería de sector. Es un material que es muy Sí. bueno para el tema de... Se dice en power semis, que son semiconductores que son eficientes en temas energéticos y demás, que está ahora pues, creciendo en importancia, en relevancia pues en todo lo que tiene que ver con el coche eléctrico. Coche eléctrico, energías renovables y todo esto, ¿no? Almacenamiento de energía y demás. Pero bueno, es otra línea de estudio, como otras que llevamos en paralelo y al final hay que ser un poco racional, o sea, no te puedes enrocar tampoco en una historia. Y luego hay otra cosa que tiene ciertas connotaciones, lo de que hay opiniones distintas, o sea, bueno, tampoco... O sea, está bien que haya opiniones distintas. Yo creo que al final, como creo que somos bastante lógicos, al final se impone la lógica a largo plazo, ¿no? Es un tema más de que yo tenga razón, o Antonio, o Flavio, sino que es que, además, pues está bien que haya cierto... Pues oye, en momentos, sobre todo al principio, yo diría, de la fase de research, pues ciertas diversas opiniones, pero al final tiene que quedar claro. Y yo creo que o sea, si lo vemos claro los tres, o una mayor parte, siempre es mejor que no que Totalmente. Sea de uno, ¿no? Sí, no, uno. Sí. Una cosa, porque has dicho, y esto es verdad, por transparencia absoluta, decimos, bueno, información pública y tal. A ver, no toda la información con la que trabajamos es pública. Eso es verdad. La información privada, pues la tenemos y ya está. Es nuestro trabajo también tener acceso a esa información privada, aunque sí que es cierto que muchas cosas parte de lo público, sí. Porque creo que, bueno, acercarse un poco a los planteamientos que nosotros podemos tener, pues también se puede hacer desde información pública. Sí. Luego, quería, o sea, la parte final, más que, o sea, yo creo que no lo enfocaba tanto la pregunta a entrar en Andrómeda, sino más entrar en el sector. Y luego, oye, pues hay muchísimos sitios donde puedes tener una formación magnífica, sobre todo si has salido de la carrera, que puede pasar desde consultoría, como en mi caso. O sea, sobre todo lo interesante, yo creo, si quieres entrar en algo parecido a lo que es Andrómeda, que se centra en el estudio de compañía y negocio, pues algo que tenga que ver con un negocio, un sector concreto. De hecho, iría más allá, decir, oye, no por entrar en una compañía en concreto, va a ser mala formación de cara a que tú luego quieras dar el salto a la parte de inversión. Porque al final, si entras en una compañía y conoces un sector y un negocio, eso tiene un valor añadido tremendo, sobre todo en algunos sectores. Sí, totalmente. Hombre, sí que es verdad que tienes que tener cierta base financiera y demás para este trabajo, pero no por entrar en una compañía. O sea, yo creo que hay veces que la gente se centra mucho en entrar en, pues a lo mejor banca de inversión o... que además, si entras en determinado equipo de banca de inversión, te dedicas a hacer, pues, M&A, que a lo mejor... pues en algunos casos, pues como no te metas en algo de event-driven relacionado con M&A en mercados públicos, que es una cosa muy nicho, pues, sí, pues no sé qué salidas tiene. Entonces, no descartaría. O sea, yo creo que el abanico es muy amplio, todo depende de cómo lo enfoques y cuál es tu plan a largo plazo, ¿no? Sí que hay una cosa importante que parece que nunca se dicen estas cosas de
de crear carrera y demás, que al final uno como empleado, a ver, hay 2 o 3 reglas. Primero, siempre ser un profesional en lo que estás haciendo y presentarte como un profesional. Yo con mi, ¿sabes? Con mi confianza de que yo meto mis horas y que estoy dispuesto a partirme el lomo para que esto funcione. Eso lo primero, porque si no, ya entramos en que como trabajador, sinceramente, la empresa, vamos, al menos yo, desde mi caso como empleador, pues no lo veo porque las empresas necesitan buenos profesionales. Y no significa, yo soy el empleado y tal. Es un buen profesional con el orgullo de que eres un buen profesional y lo reflejas todos los días. Y luego lo segundo, que es fundamental, es que es importante el trabajador hacer un poco psicología inversa y pensar qué necesita la empresa. Porque muchas veces, y me da la sensación, y lo veo una vez más desde el lado de empleador, es que la gente te llega como diciendo, oye, me gustaría trabajar con vosotros y tal. Sí, pero nosotros como empresa tenemos unas necesidades que solucionar y evidentemente hay personas que están ahí y que sé que esas necesidades las pueden solucionar. Entonces, muchas veces lo distinto, el pensar, oye, ¿cómo yo como trabajador, cómo le puedo beneficiar a esta empresa? ¿No? ¿Qué le puedo aportar? Porque creo que eso es mucho más nuclear y cuando se ha fichado a alguien y tal, pues siempre ha sido en cómo aporta más. Y vamos, lo hablo tanto desde el lado de Andrómeda como alguna otra cosa por fuera en la que estoy, que lo ves, que es en plan, oye, pues es que necesitas a esta persona y te viene porque te suma, ¿no? Porque te ayuda en la necesidad de la empresa. No por una mera razón de, pues necesitamos un trabajador y tal, ¿no? Eso a veces un poco como creo que se transmite y no es lo más correcto. Vale, venga, siguiente pregunta. Me gustaría... Es la 10, ¿no? Sí, vale. Me gustaría saber si habéis estudiado, aunque sea por estudiar comparable el del sector de la ciberseguridad, a la empresa Fortinet y qué opinión tenéis. Muchas gracias. De hecho, la junto con la siguiente de Fortinet. Vale. Hay 2, ¿no? Yo creo que sí, había otra por aquí. Un momento. No la encuentras. No la encuentro. Léela si quieres, búscala y empiezo yo. A ver, el tema de Fortinet... Fortinet todavía está demasiado... Es verdad que ha tenido cierta reconversión, ¿vale? Entonces, tiene todavía bastante peso en la parte de firewalls tradicional. Con el tema del COVID y la vuelta un poco a las oficinas, ahora está teniendo un push bastante potente, al menos es lo que nosotros estamos notando en el consumo de firewalls, de hecho de los appliances antiguos. Bueno, de los modernos, pero lo que es el sector más clásico, más tradicional dentro de Fortinet. ¿Verdad? Tiene una solución cloud que se ha montado, han metido muchísimo push a la parte del VPN, que durante el COVID pues, fue un activo a valorar y mucha gente la utilizó porque los empleados estaban en el hogar y era un must, era algo necesario. Entonces, Fortinet más o menos no está mal posicionado en el entorno actual. ¿Qué pasa? Que en cuanto avanzamos un poco el entorno hacia un año y algo, Fortinet pierde un poco de fuerza. Creemos que Palo Alto, pues lo que es el stack ahora mismo que ha montado de software para el cloud es más potente y Checkpoint pues está totalmente anquilosado en una posición bastante mala. Entonces, bueno, ahora mismo todavía le va a seguir favoreciendo este entorno a Fortinet. Fortinet no es mal competidor, pero nos gustaría ver soluciones más modernas dentro de lo que te está ofreciendo ellos a las compañías. Y luego es verdad que también hay competidores por ahí fuera que solventan particularidades concretas de Fortinet, porque Fortinet al final es una amalgama bastante grande dentro de la ciberseguridad y estas soluciones concretas pues son también más potentes. Entonces, bueno, hay una situación un pelín, un bypass, ¿no? Creo que tienen que hacer algunas adquisiciones y reestructurar cosas, reestructurar parte de producto. Sí. Nada, solo por ahí no lo he encontrado, así que luego la no metemos o lo que sea. Solo añadir un poco que siguen compitiendo a precio. Sí que es verdad que tienen cierta ventaja competitiva por el tema de hardware que integran en su appliance, en su dispositivo. Pero bueno, esto tiene un recorrido relativamente corto porque tú tienes una cantidad de cargas de trabajo que se están moviendo al cloud donde ellos además no se ve, aunque las pueden tener, digamos, soluciones, pero el mercado no las reconoce como las mejores. Entonces, eso les está lastrando un poco. Sí que es verdad que con el repunte este de hardware pues les ha beneficiado y bueno, pues que parece que esto dura un poco más después del COVID, pues todo lo acumulado del año pasado pues que se está llevando a cabo este año. Entonces, pero la tendencia más importante que es que te llevas del cloud, que es un mercado que está creciendo, pues ahí no están tan bien posicionados como a lo mejor Palo. Y desde luego coincido contigo en lo que has dicho de Checkpoint. Sí. Vale, pregunta 11. Una pregunta respecto a las coberturas. Comentabais en una reciente entrevista sobre cobertura a la espera de una corrección del 10-15. Hay muchas acciones que acumulan ya esa corrección, sin embargo los índices siguen sostenidos por las megacaps.
haciendo parecer que la caída es menor. ¿Vuestra referencia para mantener las coberturas es siempre SP500 ordenado por capitalización? Gracias. Bueno, pues es un poco lo que comentábamos en una de las preguntas anteriores. No lo hacemos por el SP, lo hacemos un poco a nivel general de mercado y también un poco por nuestras compañías. Y bueno, pues la verdad es que, o al menos las que nosotros más vemos, han corregido bastante. Las megacaps pues siguen ahí con su historia. Pero bueno, a nosotros la situación actual sí que nos ha impulsado un poco y viene también bastante relacionado con lo que dijimos el trimestre anterior, de que, oye, pues hay cosas ya que se han puesto un poco baratillas, no es un mercado extremadamente barato, pero también creemos que no hay razones para que ahora se produzca un mercado extremadamente barato, así que, bueno, es un poco lo que hay y bueno, pues hemos invertido más la liquidez, la verdad, de hecho ahora estamos... No sé lo que sale en la carta porque lo estaba escribiendo, no sé si estaba como en torno al 70 o 70 y un poco, pero vamos, el viernes pasado estaba al 77, 77,6, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, pues hay bastante más inversión ya. De hecho, para nosotros es un entorno totalmente normal, con un 70 y algo de inversión en las compañías que estamos y el mercado sube, pues nosotros subimos más. Y ya está, ya nos queda ahí un poco de colchón de liquidez porque, bueno, ya digo, no es extremadamente barato, nos va a poner algo más barato. No descarto para nada que ahora, incluso esta semana, pues acontezca un poco, ¿no? Que volvamos a lo que estuvimos tocando hace unos días, el índice, que vuelva ahí y tal, esté en ese entorno. Y ya, bueno, pues intentemos a partir de ahí que los mercados sigan hacia arriba. Entonces, pues bueno, es un poco lo que hay. Pero vamos, que para nosotros ya un entorno bastante normal, Andrómeda trabajando de forma normal, sin historia de liquidez y sin problemas un poco de trimestres pasados, que la verdad es que tanta liquidez dio algo de guerra, sobre todo porque el mercado al final pues no te reconocía un poco la situación y bueno, es una pena. Acabará ocurriendo en 2022, pero está claro, en 2021 pues ya no es tanto eso. Pero bueno, está bien que comenten esto porque es ir más allá de que lo que decíamos justamente antes en el mensaje, ¿no? Ir más allá de que el índice ha corregido un tanto, porque el peso de las megacaps, como hablan aquí, pues en los índices relevantes, si se mantienen, pues al final el índice te mete una corrección, pues eso, lo que hablamos, de un 7, un 8. Pero hay algunas empresas, sobre todo, pues oye, donde nosotros también tenemos cierto peso en la cartera, que la corrección que han metido pues, es un 20-25%. O más. Sí. Por poner, o sea, sí, tampoco, pero vamos, que está bien el ir a ver más allá, que hay un motivo detrás, no es ahora simplemente porque se haya decidido que va a subir la inversión, sino porque, oye, hay empresas que se han quedado a precios razonables, ¿no? Sí, estos meses, simplemente para acabar la pregunta, estos meses hemos entrado en compañías que si mirabas el máximo llevan una corrección ya del 50%. Sí. Y no son malos negocios, narices, o sea, que es un poco extremo el este. Sí. ¿Qué opinión os merecen Embracer y Peloton? ¿Valoráis comprar estas acciones? Gracias por ser diferentes. Diferentes. Supongo que sea para bien, ¿no? A ver, Peloton, ya digo, a mí no me disgusta del todo. Juan es un poco más escéptico, entonces, bueno, pues por el momento no vamos a entrar en Peloton y, de hecho, puestos a entrar en Peloton, entraremos en algún proxy similar que, o sea, no exactamente eso, pero que tienen bastantes funcionalidades parecidas en torno a que, bueno, el COVID les benefició mucho, ahora están un poco más perjudicados y tal. Tampoco estoy hablando de Zoom, ¿vale? Estoy pensando en otros negocios. Sí. O sea, bueno, ahí simplemente tienes que, digamos, ver cómo se normaliza el negocio, ¿no? Porque al final ha habido cierto boom de estar metido en casa y sí que ha tenido mucha atracción, sobre todo en Estados Unidos, se ha vuelto hasta viral, vamos a hacerlo. Entonces, ostras, meterte a comprar algunos negocios, aunque han tenido correcciones, pero meterte a comprar algunos negocios justo cuando todo el mundo está en boca de todo el mundo, no suele ser buena todavía, sí, buena señal, ¿no? Entonces, la gente todavía está un poco... Oye, que se normalicen, que puede que tengan marca, yo no lo niego, puede que estén consiguiendo llevarse un nicho de mercado importante, están ampliando, están llegando, bueno, en Europa montaron la oficina, creo que están en Alemania, ¿no? Están expandiendo. Bueno, pues oye, y también que veamos también por aquí, a ver si en algún momento vemos las bicicletas por aquí. Sí, no. Entonces, claro. Bueno, pues hay ciertas cosas. Tampoco es que... O sea, al final hay que verlo en contexto, a ver cómo se normaliza ese crecimiento y cómo va el negocio. Tampoco es que no enroquemos, yo me enroque en este caso particular con una compañía. Puedo cambiar de opinión o que luego pues Flavio diga, oye, mira, ha habido por aquí esto, que esto de verdad que tiene, y puede ser, ¿no? O sea... Y luego, con respecto a Embracer, ¿tú tienes alguna...? Sí, bueno, simplemente de Peloton por acabarlo, que aunque es verdad que la marca me gusta y tal, yo a día de hoy, pues aunque imaginemos que Juan de no existe y he decidido yo el 100% y tal, tampoco invertiría porque creo que es una cuestión de tiempos. Y en cuanto a Embracer, a ver, esta pregunta ya ha salido bastantes veces, entonces Embracer tiene cosas buenas y cosas malas. Y lo digo de una manera más transparente que yo sé. Entonces, tiene buenas IPs, que no son malas, que es verdad que han adquirido porque están en un proceso de adquisición extremo y no es la única compañía de videojuegos de países del norte que ha entrado en esta política de adquirir a velocidades muy rápidas. Entonces,
las IPs no son malas, pero, y lo digo un poco también cercano, porque yo sí que estoy bastante metido en la parte de videojuegos, a nivel de producción y tal, a ver, adquirir IPs es complicado, porque mueves los equipos, los intentas integrar en otras compañías, y narices, que es que las sinergias y las fusiones no surgen como en una compañía industrial. Esto es otro tipo de historia, porque es en concreto la IP, entonces... No sé, a veces la IP se puede maltratar, a veces la IP tienes unas proyecciones que no acaban de funcionar y hacerlo eso con deuda es peligroso. Entonces, no están ejecutando mal en Bracer y eso es lo bueno porque ya llevan un decalaje en mostrar que son capaces de hacer esto, pero aún así, insisto, lo de adquisición de IPs lo he visto por dentro y me resulta súper complicado. Alguna la puedes hacer, evidentemente, pero es que la velocidad en Bracer es... Vamos, a mí me resulta asombrosa, entonces es un poco lo que me preocupa. Y ante esta duda, la verdad, viendo otras compañías que está clara al 100%, pues por eso no invertimos en Embracer. O sea, si solucionase la pregunta, pues dentro de las... Antes de, ¿qué preguntas te gustaría saber? Pues mira, ¿esto va a tener algún problema, este spread, ¿no? Esta velocidad, este speed, ¿no? De comprar compañías o de por Embracer? No sé, un poco miedo que me da. En el último vídeo comentasteis que estabais mirando algunas compañías chinas. ¿Cómo valoráis y analizáis el riesgo regulatorio en sectores como el tecnológico, educación, etcétera? Muchas gracias por vuestra labor. Y ya está. Ya está. Bueno, a ver, sectores complicados en China ni los tocamos, entonces no lo valoramos porque no lo tocamos porque nos parece que... Bueno, la única empresa ha sido Alibaba. Y de hecho es que cuando decimos que miramos compañías chinas es que prácticamente miramos a Alibaba y Tencent. Y ya está, ahí se acaba porque, bueno... Porque son muy importantes los sectores que nosotros tocamos más. O sea, realmente Alibaba es el claro reflejo de AWS y Tencent pues es un conglomerado, pero que toca distintas verticales en las que nosotros pues tenemos exposición. Entonces siempre pues les tienes un ojo, como dicen, un ojo echado, ¿no? No puedes quitarlas, borrarlas del mapa y que no existan, no puedes obviarlas. Entonces, bueno, pues en el caso de pues, Alibaba ha surgido una oportunidad por temas gubernamentales que no tienen, en principio, que ver con el negocio, o sí, porque son uno. Se ha afectado al final. Entonces, depende de cómo lo puedes ver, de forma positiva o negativa. Ojo, porque esto también tiene las dos vertientes. Sí. Entonces, ya está. Yo tampoco añadiría más. A ver, la siguiente. ¿La ves? Es que ¿Por cuál estamos? Un momento. Por la 14. 20 años de tipos entre el 1 y el 2, la economía sin crecimiento, los impuestos aumentando y la inflación empobreciéndonos a todos para rebajar deuda. Posibilidades y desempeño del fondo en ese escenario. Bueno, a ver, este escenario es un poco el que hemos tenido los últimos años y el fondo lo ha hecho bastante bien, así que yo creo que es más o menos igual. O sea, al final, a ver, que nosotros en el fondo no dependemos tanto de esto, dependemos de que las compañías que nosotros compremos estén a buen precio y que nosotros las mantengamos para que ejecuten y sigan funcionando a futuro. Entonces, es un poco lo que hay que analizar y que es lo importante. Y ese entorno, pues yo creo que está existiendo ahora y seguirá existiendo en el futuro. Y cuando haya valoraciones más altas, otra vez que volvamos, que oye, lo mismo volvemos en 4 o 5 meses, a saber, pues estaremos otra vez un poco más prudentes y etcétera. Y de hecho, la próxima vez, pues yo creo que sí que nos beneficiará lo que esta nos ha perjudicado un pelín y que históricamente siempre nos ha beneficiado. Y ya está, es un poco eso, la gestión de la liquidez, ser inteligente con las posiciones, buscar buenos negocios. Y dejar que los buenos negocios crezcan. Y este trimestre, la verdad es que, bueno, el otro día entramos en una compañía, no voy a decir el nombre porque entramos el jueves, el miércoles, no sé cuándo fue, y bueno, o sea, a mí me parece que esto va a crecer como un tiro. Entonces, sí, es verdad. O sea, tiene buena pinta. Es que tiene muy buena pinta. Entonces, esto, ¿sabes? Le puedes ganar dinero y ya me da igual si el entorno, si los tipos, si tal. Sí, totalmente. Al final, esto también va un poco, nuestro trabajo va un poco a aislarnos del mercado en general, porque si al final crece lo que crece el mercado, pues nuestra función no es la óptima, por así decirlo, ¿no? Ya está. O sea, si al final es el negocio y tener la confianza y el buen hacer de haber hecho un ejercicio bueno de análisis y haberlo visto bien. Efectivamente. Que no es cosa sencilla. Ojo. No. Se dice rápido, pero es complicado. De hecho, muchas veces el problema que tenemos, bueno, muchas veces, o lo que nos pasa, hay dos cosas, y bueno, me estoy saliendo un poco de la pregunta, pero hay dos cosas que pasa. Uno, o que por ejemplo, va a pasar este año. Este año a nivel de compañías no es que hayamos fallado las compañías, y de hecho somos muy buenos analizando compañías. Este año lo que pasa es que teníamos tanta liquidez que, claro, el fondo no subía. Sí. Entre liquidez, coberturas y tal, pues bueno, ha sido un poco el tema. Y analizando compañías somos muy buenos. Es verdad que de 30 compañías, pues al final una, dos, te salen un poco más ranas, te dan un poco más de guerra y tal, porque bueno,
la tesis que tenías, ha tardado más en ejecutar, si ha habido otro problema de la competencia, se ha hecho esto, aquello. Entonces, Sí. estas cosas a veces pasan. Pero... Y luego que esto de que no hay crecimiento, hombre, como la economía en general sí que es verdad que se tiene uno, salvo este año en comparación con el anterior, por el hecho de haber cerrado la economía, bueno, pues sí que es verdad que lleva un crecimiento normalizado, digamos que no tiene una curva de crecimiento pues con un crecimiento muy elevado, ¿no? Pero sí que es verdad que hay verticales, como por ejemplo la que nosotros estamos mayormente invertidos, como por ejemplo software de empresa, o sea, que tienen crecimiento. Entonces, bueno, depende de dónde estés buscando esos crecimientos y en qué tipo de empresa estés invirtiendo. Vale, siguiente pregunta. A ver, esta era la 15. Buenos días, me gustaría que explicaran por qué está yendo mal el fondo, hablando otros de las competencias que sí lo están haciendo bien y si siguen con la estrategia de apostar porque va a haber una caída en la bolsa o se ha replanteado la misma. Espera, léelo otra vez porque has dicho hablando en vez de habiendo. Bueno, perdón. Léela de Bueno, nuevo. me gustaría que explicaran por qué está yendo mal el fondo habiendo otros de la competencia que sí lo están haciendo bien. Vale, no me he dado cuenta. Ya con eso te vale para cortarlo, no mejor que lo digas del tirón. No, si seguimos, no vamos a cortar nada. Sí, vale. Sí, no es que si no, la edición es un rollo. Vale. Así todo el tirón está bien, no pasa nada. O sea, ahorra tiempos. Eso es cierto. Sí, no, es que si no, tardo 20 horas en editar los vídeos. Bueno, ¿por qué está yendo mal? A ver, el fondo no es que esté yendo mal, el fondo es que está quieto. O sea, no es que hayamos perdido dinero, es que está quieto. Entonces, bueno, hay dos cosas. Una, este trimestre, hombre, ya hemos ido soltando un poco más el lastre y de hecho se ha notado porque, bueno, pues hemos estado subiendo, la bolsa ha estado recuperando, bueno, la bolsa ha estado subiendo, nosotros hemos estado subiendo más, ahora la bolsa ha corregido, nosotros, bueno, hemos corregido algo, obviamente, porque ya hay más liquidez, entonces ahora ya no se puede soplar y solver, no se puede, es decir, ya si estás invertido, la bolsa cae, y si estás invertido y sube la bolsa, pues sube la bolsa. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, insistiendo un poco con todo lo anterior, pues oye, hay valoraciones que vemos ya más interesantes, la verdad, y pues ya está de soltar un poco la mano y reconocer que esto ya lo vimos hace unos meses, es lo que dijimos, es decir, la Fed estaba extremadamente laxa y hay riesgos de que se fuese a una burbuja, entonces en ese entorno pues tienes que ser un poco más abierto a lo que planteamos al principio del año, que es que, bueno, pues que la Fed iba a actuar de manera lógica y normal de lo que se planteaba conforme a las valoraciones y lo que estaba mostrando en el mercado. Y ha sido más laxa, pues bueno, es un poco lo que hay. Y ya está, entonces, bueno, pues las valoraciones de las nuestras, muchas han corregido una barbaridad. Hemos entrado, por ejemplo, es que son los casos de las que hemos comentado, Teichu. Bueno, Zumvideo no la tenemos, pero Zumvideo podemos entrar cualquier día. Banwick, que entramos. Twilio, Okta, es que muchas de estas no han hecho nada, llevan caídas serias durante el trimestre. Snapchat, Match Group, es que muchas de estas, bueno, Snapchat lo ha hecho muy bien. Match Group, por ejemplo, que entramos. Y luego ya no sé si quedó a final de cartera o ya no está porque nos salimos. Match Group en el trimestre. O sea, Match Group llevaba una castaña brutal, entramos en el trimestre y la verdad es que le hemos ganado un huevo de dinero. Entonces, o sea, son cosas que dices, bueno, pues ya está, el entorno está ahí y te obligas un poco a ir invirtiendo y ya está. Y eso, y el problema es que, bueno, pues eso, el fondo ha estado un poco a cero, pues porque han sido los 6 primeros meses que te cuesta, es decir, el tercer trimestre pues ya vas invirtiendo la liquidez, pero bueno, las valoraciones están altas, no coges en julio y dices, venga, ya está, invierto y le meto aquí el 30. Pues hombre, metes un poquito porque ves que tal, y ahora llega la caída y ahora sí, ahora ya es cuando pasa de 50 al 70 y tantos invertidos. Sí. Pues bueno. Por concretar un poco, en el ejemplo de Match, no solo es que volvió otra vez a un entorno más normalizado con gente vacunada y demás, sino que además también tenía ruido por parte en Corea, había sido sancionado Apple, bueno, sancionado en la batalla que lleva con Fortnite, con Epic. Pues bueno, pues han salido una serie de noticias últimamente, que es que el día que salió lo del juez en Estados Unidos diciendo que, bueno, pues que lo de sí, exactamente, la batalla con Epic, pues oye, pues es que directamente ahí, que va en relación con las compras dentro de la app y demás, en la que Apple, en resumen, no se va a poder llevar tanto, o su take rate, es decir, el porcentaje de revenue que se lleva, pues no va a ser tan elevado, pues eso repercute en que Match pues le entran pues 300 millones más, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que simplemente hacer un seguimiento de mercado, además del viento de cola que lleva por detrás, pues nos ha ayudado, ¿no? Pero son cosas de estar ahí, o sea, de seguimiento del mercado. Sí. Y ya está, vamos, que yo a nivel de cartera pues ya estoy muy tranquilo y creo que estamos bien posicionados y ya está. O sea, y que si sube el mercado, pues vamos a subir bien. O sea, sí. No tiene más. Buenas tardes, compañeros. Recordando que en julio veíais 2 escenarios posibles. 1, irnos a burbuja, y 2, parada del mercado y caída de un 10% aproximado en 3 o 4 meses, y viendo que las cosas siguen más o menos igual que entonces, con algún pequeño susto intermedio que no llega a catalizar en caída,
¿Qué posibilidades dais ahora a cada uno de los dos escenarios? Gracias por la atención y acierto en vuestras decisiones. Saludos. Pues bueno, más o menos igual, es decir, hombre, una caída del 10%, pues no creo que lleguemos a tanto, es un proxy, un similar, ¿no? El Nasdaq el otro día estaba en el -7, de máximo de caída, digo, cuando estos eventos, Sí. el S&P estaba en el 5 con algo. Insisto, creo que más que seguir profundizando en esa caída es una cuestión de que pues, volvamos otra vez a tocar esa caída, o que estemos cerca, o que bueno, el mercado esté ahora un poco paradillo, un mes y algo, entonces Sí. bueno, pues también las valoraciones ayudan, porque oye, un mes y algo que se te descomprime un poco y tal, entonces bueno, creo que estamos un poco más en ese escenario, que de hecho dijimos que iba a llegar más por estas fechas, por pura lógica del tapering, es que no llega mucho más. Respecto a lo de la burbuja y tal, pues ya digo, es un poco igual. Si quitamos ahora este escenario un poco del tapering y tal, o sea, de estos meses que me da un poco ruido, pues a ver otra vez la bolsa cómo reacciona. Si vuelve de manera muy fuerte, porque la Fed, lo mismo en diciembre, apunta a que están algo asustados y que este entorno pues, va a ser todavía igual, ¿no? Así de laxo. El otro día salía Christine Lagarde diciendo en Europa, bueno, pues también en tema de bonos, creo que las estimaciones las dado un poco más alta de lo que va a hacer de recompra y tal, ¿no? Pues si seguimos un poco en esa dinámica, pues evidentemente podemos otra vez caer en el riesgo de irnos a burbuja y que esto tire, porque ya digo, el ratio nuestro está en 1,35-36, hace 4 días estaba, bueno, hace 3 semanas estaba en 1,4 y se ha tirado en 1,4, 1,441 más o menos, pues todo el verano. Entonces, si volvemos otra vez ahí, pues se abre otra vez el riesgo de una puerta, de decir, venga, de aquí hacia arriba a saber a dónde en burbuja. Entonces, pero bueno, que la hipótesis básica o el escenario base es que aunque estemos en rangos altos, no vamos a llegar a ese punto. Bueno, con la Fed diciéndote ya lo del tapering, pues algo más te hace inclinar un poco hacia esa perspectiva. ¿Qué evolución de la economía a nivel global se espera para los próximos años? Y en concreto en China. Yo creo que una normalización del crecimiento de la economía, una vez se ha pasado esta bajada de crecimiento por cierre de periodo de cierre de la economía, por causa mayor o por fuerza mayor, y ahora pues este año que es de vuelta a la normalidad y ya el año que viene pues un crecimiento normalizado como el que llevamos estos años atrás. Sí que es verdad que bueno, pues se ha cogido mucha deuda para mantener a flote pues que no nos hundiéramos como el año pasado, básicamente. Entonces, bueno, pues esto habrá que repagarlo poco a poco. Sí. Bueno, esto a lo mejor genera algo de fricción y mina un poco el crecimiento. A lo mejor pues estamos un poco por debajo por el histórico al principio. Pero bueno, tampoco haría más conjeturas, ¿no? Sí, a ver cómo se resuelve por países y tal. China, pues hombre, a ver, esta mañana estaba un poco también viendo datos. Las compras en retail están, vamos, los datos que han salido, la verdad es que están bastante bien, se han comportado. Es que está últimamente dando datos un poco mixtos China, entonces, bueno, hay cierto miedo a algo de ralentización, que sí puede ser. De hecho, yo creo que se ha ralentizado algo de lo que se preveía China. Pero bueno, que es una cuestión un poco de estos meses, veremos un poco más adelante. Y China hace muchas de estas, de que parece que tal, luego recupera. Tienen que abrir fronteras, porque eso sí que lo necesitan ellos. Entonces, bueno, a ver cuánto aguantan, pero yo creo que ya es algo que ocurrirá relativamente pronto, porque no puede mantenerse en una situación tan hermética. ¿Cómo se va a gestionar el efectivo en el futuro? ¿Se va a seguir manteniendo tanto porcentaje de efectivo? Pues bueno, ya esto se ha tratado en realidad. Es un poco ya lo hemos comentado. Si volvemos a niveles de 1,40 y tanto en el ratio y tal, y con riesgos malos o sea, con un mal pricing de riesgos y demás, pues a ver, es que algo bueno dentro de lo de este año es que hemos aprendido a trabajar bastante bien con un enorme montón de liquidez, incluso tener que utilizar cortos si es necesario y demás. Ahí ya la verdad es que no nos tiembla el pulso. Entonces, sí, de repente hay que dejar la cartera al 20 unos días de inversión porque encontrases que es una situación súper caliente, pues que incluso, vamos, ya somos capaces de hacerlo. Entonces, no lo sé, o sea, si no ocurren estos ratios, no. Si nos volvemos en una situación caliente y tal, pues hombre, habría que tomar medidas, evidentemente. Sí, pero bueno, siempre que encontremos negocio y oportunidad, sí, siempre que nuestro trabajo es intentar rentabilizar y no colocar tener ahí dinero y no tener que dejarlo en liquidez. Exactamente. Bueno, lo que pasa es que hay veces que es verdad que todo se te correlaciona demasiado y dices, te quedan 4 cosas baratas. Entonces te obliga mucho. Sí, la siguiente es, ¿cuál es vuestra posición ante un posible de-rating generalizado por una subida de tipos a medio plazo? Bueno, primero que empiecen con el tupper. O sea, que parece que, bueno, pues que primero era thinking about tapering o talking about tapering. Luego talking about. Sí.
luego talking about tapering, y luego pues parece que ahora viene en la siguiente reunión pues el anuncio del tupper. Pues bueno, primero eso, luego a ver cómo va a reaccionar el mercado, que el mercado ya lo tiene yo creo bastante descontado. Y luego pues que empiecen a hablar de la subida de tipos, que esto puede llegar el año que viene o no. Bueno, por eso digo. No, entonces, o sea, es que puede cambiar, puede virar la política monetaria aquí, entonces, ¿verdad? Es impredecible en esto. Entonces, ¿cuál es la posición? Pues hombre, nosotros sí que es verdad que al final te marca un poco la tónica general del mercado. También nosotros intentamos quizá aislarnos un poco por eso en la búsqueda de esas compañías concretas, o si no, no iríamos seguir con la FED. Sí, es que no puedes indexado. No puedes invertir dependiendo de la FED. Eso es un error completo. Está ahí. O sea, sí que es verdad que hay que tenerlo en cuenta para ver los niveles a los que está cómo está de caro o barato el mercado y si tu análisis es correcto en un momento determinado. Sí que es verdad que también pues, te puede afectar, pero no puede estar dependiendo totalmente de esto. Te mueve el mercado en general, porque en general te lo mueve y a nivel índices probablemente también tenga más repercusión si estás buscando ese tipo de inversión, pero joroba, nosotros aunque lo diga con esta expresión, pero estamos enfocados en negocios concretos y yo creo que eso también te aísla un poco de lo externo. ¿Qué les parecen los acontecimientos que están ocurriendo en China y si ve que puede afectar o beneficiar en algo al fondo? Explique como si fuera el caso. Gracias por el espacio y un saludo. De China ya es que la verdad no tengo yo ya más que decir, si es que ya lo hemos comentado todo, o sea que es un poco repetición, la verdad. Ha habido ruido con lo de Grande, que salían en titulares que fue una de las caídas realmente, ¿no? El miedo de contagio, que fuera algo sistémico, tal. Al final lo que ha quedado patente y latente es que si el gobierno chino está metido por detrás, pues a mí me hacía gracia, había comentarios que decían el gobierno chino va a dejar caer a esta empresa como ejemplo para dar al resto digamos, a países occidentales de que ellos no van a apoyar una empresa. Digo, es una empresa que lo ha hecho mal, ¿no? Sí, como modo de ejemplo. Y dices, madre mía. Te pone en riesgo la economía. Te pone en riesgo la economía. Que a los pobres hombres que han invertido, bueno, llegaban vídeos, bueno, esto es conocido, vídeos de gente que ha invertido en tal, que ha perdido todo su dinero. Todo su dinero. Entonces, es un poco la historia esta de Too Big to Fail, ¿no? Y ya creo que se vio un poco lo que pasó con el caso de Lehman. Y en China, sobre todo, que el gobierno, además, donde tiene un control férreo sobre todo tipo de compañías verticales y demás, que permita que caiga con las consecuencias que eso tiene, yo creo que es un coste que no creo que quieran asumir. No. De, bueno, será un poco... De hecho, a nivel de riesgo, CDS y tal, en China están bien, o sea, que la gente ya se le ha quitado el miedo. No es Lehman, ni va a ser Lehman. Hola, el 1 de agosto decía el FMI que se avecina una crisis de deuda atroz y que una de las medidas para aminorarla sería confiscar el 10% del ahorro familiar. ¿Qué os parece que el FMI diga estas cosas? ¿Es un riesgo muy real? Bueno, a ver, yo creo que ya se sabe un poco mis planteamientos macroeconómicos, de dónde bebo y lo que creo que es coherente para las economías y lo que creo que no. Entonces el FMI evidentemente no es un organismo que aporte mucho a lo que es la libertad empresarial y decir cosas con lógica. Entonces, bueno, pues yo espero que el FMI estas cosas evidentemente no se ejecuten por ninguno de los países, dentro que estamos en una tónica de fiscalización voraz, porque bueno, la gente entiende que el nuevo Dios hoy día es el Estado y que el Estado debe ser todo y que bajo el yugo del Estado pues cualquier excusa es válida y ya está. El problema es que esto pues tiene consecuencias. Los países quiebran sistemáticamente. Parece que la gente lo olvida, ¿no? O sea, que el libro de ¿Por qué quiebran los países? Pues deberían leerlo la gente. Los países quiebran por tonterías de estas. Y bueno, pues si empezamos así es peligroso. No creo que lo hagan, pero sí que está claro que pues hombre, hay que preservar los patrimonios, hay que ahorrar y hay que intentar invertir y salirse un poco de toda esta tónica, evitar, ¿no? la fiscalización dentro de la medida más inteligente que uno puede y de la manera legal que bueno, existen herramientas. Y, de hecho, el fondo es una. O sea, yo creo que el riesgo real de esto, de este paper en concreto, de este informe, es cero. Otra cosa es que ya luego, como bien dices, que permeabiliza en la sociedad. O sea, vamos a comentar estas medidas, pero luego hacemos otras por debajo que van a mayores, ¿no? Y cada vez pues el tema impositivo pues va a mayores y el papel de un Estado donde deja al individuo pues un poco atado de pie y mano. Bueno, pues sí, parece que va hacia ahí la sociedad. Otro tema es el riesgo real de esta medida en concreto que decía, pues yo creo que no. Nada, está en concreto, ¿no? Permeabiliza la sociedad y bueno, al final se transmite en que
algún iluminado dice, pues vamos a poner un impuesto nuevo a... Vete a saber. Pero bueno, sí, es peligroso. Estas dinámicas son muy peligrosas. Sí. ¿En qué activo sería conveniente tener la liquidez para que apoyando al fondo en cada momento... ¿En qué activo sería conveniente tener la liquidez para ir aportando al fondo en cada momento y protegerlo de la inflación? Gracias. Es buena pregunta. Yo, la verdad, en mi caso particular, yo lo tengo en liquidez. O sea, tengo en fiat, en moneda corriente. Entonces, tampoco estaría... El tema de invertir, pues a lo mejor en un oro o algunas materias primas y tal, es que está sujeto a las variaciones que eso pueda tener. Sí que es verdad que tienes el tema de la inflación, pero como es una cosa, creo, más constante y no tiene tanta volatilidad, pues sí, sabes que en el fondo estás perdiendo poder adquisitivo. Pero imagínate que quieres un día invertir o coger ese oro, pasarlo a Andrómeda o a otro fondo y ha caído por lo que sea, o necesita ese dinero, ¿no? Entonces, ojo con hacer cosas, hacerlas más complejas de lo que ya son, ¿no? Creo yo, vamos, yo soy más de hacer las cosas sencillas que... Sí. No por optimizar tanto, ¿verdad? Bueno... Sí, a veces es complicado, sí, a veces por volverte tan loco acabas perdiendo más dinero que tal. Sí. A ver, nosotros es verdad, lo que hacemos es eso, al final pues todo el dinero... Esto es skin in the game, yo lo he dicho muchas veces, pues que las cosas, es decir, y lo aplico de verdad ya prácticamente para todo. Cuando te cuentan no sé qué, cuando te dicen tal, mira, skin in the game, ¿cuánto se está jugando esta persona? Porque si un político, ¿cuánto del sueldo del político se está jugando en lo que hace? Cero, pues entonces sus promesas me valen cero. Si el político, a final de su legislatura, fuese a la cárcel, si las cosas que ha hecho no funcionan, ya te digo yo que los países serían cojonudos. Cojonudos. ¿Qué pasa? Como se promete lo que quieren, pues ocurre tal. Entonces, esto es igual. Al final, nosotros en el fondo es skin in the game. Los golpes los sentimos más que ningún partícipe y cuando ganamos, pues oye, también. Y entonces, pues nuestro dinero está en el fondo, intentamos ser inteligentes con ello y focalizar, o sea, y darle todo el peso que podemos. Evidentemente, tenemos alguna pequeña cosa particular, alguno tal, algún remanente fuera del fondo. Sí, pero bueno, son cosas minoritarias en comparación con lo que tenemos con el fondo. Entonces, yo la verdad es que en estas cosas, a nivel de inversión, primero que como asesores y tal, ya tienes que dar todo el parte a CNMV de lo que compras y tal, es un rollo. Entonces, ya al final, pues mira, liquidez y cuando las cosas están baratas, y cuando el fondo lo ves que está más barato, pues pasar dinero. Estas semanas atrás, ¿qué hemos estado haciendo? Pues pasar dinero nosotros personalmente y pasar dinero de la sociedad al fondo. Entonces, sí, pero sobre todo a nivel operativo es un gasto, o sea, yo creo, enorme. O sea, no sé, bueno, si alguien quiere meterse a hacer este tipo de tal, pues oye, yo personalmente no lo hago y yo creo que tú tampoco. Yo tampoco, si es que... pero más por un tema de que, bueno, pues ya hay distintas cosas, ¿no? El nivel de cuántas capas de complejidad quieren meterle al tema este, ¿no? Porque al final ya tienes que estar pendiente si metes en otro activo de cómo va ese activo. ¿Lo conocen o no lo conoce? Si es materias primas o es oro o es cualquier historia de estas, pues oye, ¿qué criptos? La gente le gusta mucho hacerlo con criptomonedas. Pues, hombre, a ver. Pues ahí sí que es para como conservar un poco el poder adquisitivo, que yo creo que es por donde va la pregunta, para luego en un momento determinado aportarlo a un fondo, invertir en negocios y tal, pues oye, si tiene mucha volatilidad, realmente estás haciendo algo con un canuto, como dicen, ¿no? Porque al final, si el día que se presente la oportunidad, probablemente, como se ha visto, contagie también al resto de activos. Que el timing sea perfecto de correlación, pues eso es complicado. Sí. Entonces yo haría las cosas más sencillas, personalmente. ¿No? Sí. Y si se quiere tener en otros activos y tal, pues en criptos, por ejemplo, a la gente le gusta mucho. Yo hasta tengo 1000 y pico euros en criptos. ¿Sabes? Como, bueno, pues esto lo tengo aquí, pero no estoy intentando este dinero para luego moverlo, sino los montantes importantes y pequeñas cositas que puedes tener aparte. Y lo que quieras utilizar para luego invertir en momentos buenos, pues en liquidez, porque cuando viene el momento, al final suelen ser pantallas a veces muy cortas. Bueno. Sí. ¿Hay alguna estrategia para cubrirse de posibles cisnes negros, Evergrande, que puedan surgir aparte de la posición en liquidez? Pues a ver, sí que hay una estrategia, pero no la vamos a contar. Porque sí que hay una... Claro, vamos a ver, hay activos contra este tipo de eventos de cisne negro. Lo que pasa es que son, bueno, pues extremadamente complejos y el 99% del tiempo lo que hacen es perder dinero. Entonces existen. Sí. Existen y... Bueno, una se conoce ya, que es, pues oye, en momentos que es de duda e incertidumbre, pues intentar hacer cierta cobertura, momentos puntuales, que es como lo tomamos casi como a nivel interno, como un seguro, digamos, contra el incendio. Bueno. Luego hay otra por ahí que tampoco lo hemos comentado, tampoco, pues bueno, pues privada. Y luego, pues bueno, cisnes negros, hablan de Evergrande, supongo que la pregunta sería cuándo salió de Evergrande. Luego se ha visto que no ha sido un cisne negro como tal, sino que ha metido ruido de mercado y ha sido una oportunidad para comprar con algo de descuento, ¿no? Y
Sí, de hecho, hasta ni la propia pandemia en sí ha sido un cisne negro, porque hasta el propio Taleb hablaba de los riesgos que tenían los países del tema de macropandemia, bueno, pandemias y demás. Sí. Y, o sea, que la gente, no, el cisne negro de la pandemia. Y yo, pues, hombre, no sé, es que hasta el propio cisne negro te habla de las pandemias. Entonces, Sí. yo creo que estaba bastante descontado que algo así podría ocurrir. ¿Os planteáis entrar en China con la oportunidad que está dando a 3-5 años vista? Hay un montón de preguntas de China, ¿no? Sí. Me he dado cuenta. Bueno, ha estado Sé que ya hemos entrado, entonces ya hemos acaparado, hablado todo de acaparado China. titulares Sí, durante estos últimos meses. Pues sí, bueno, estamos en Alibaba. Hay una regla, que lo decimos, pero es que es verdad, las preguntas trimestrales, lo que se ha preguntado mucho ahora es como lo más candente. Entonces, vamos a esperar 6 meses porque esto se habrá revertido y no es tan importante. Sí. Entonces, como ha habido muchas preguntas de China, ahora estamos en el ojo de huracán de China. Yo creo, Sí. es decir, hay dinero en China, hay dinero barato en China, ¿no? Se pueden comprar cosas. Pues posiblemente en 6 meses estaremos con otras preguntas, la gente Sí. estará más tal. Y luego también hay que preguntarse un poco dónde quieres poner tu dinero, ¿no? Porque realmente China es un país complejo, con sus componentes políticos que hay un cierto no hay intervencionismo que está patente, latente, constante y que a veces te deja hacer más y otras veces te deja hacer menos y disfraza mordidas, o no mordidas, sino apoyo al gobierno con pues, iniciativas como las anteriores en las que hay empresas que les tienen que dar ahora de sus beneficios al gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de cosas también te meten más ruido. ¿Qué prefieres? ¿Tener exposición a ese mercado o irte a pues, más occidentales que a lo mejor tienes una ventaja, bueno, no ventaja, pero estás más acostumbrado y que al final hay dinámicas que son similares? Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Sí. Sí, de hecho, ese es el único motivo por el que pues, Alibaba no pesa un 7% en la cartera y tal, porque Sí. bueno, al final está un poco lejos, hay cosas que no tal, pero... Preguntan por aquí, quería conocer vuestra opinión sobre Gigas y, en general, sobre los proyectos Build Up presentes en el BME Growth. Bueno, Gigas Holding, ¿no? La española. Gigas Holding, sí. A ver, sí, a Gigas la conocemos. Lo que pasa es que al final es un player de nicho muy en el mercado español. No encontramos ventajas competitivas en el sentido de que, pues bueno, es un mercado que te está creciendo mucho, entonces te beneficia y ya está, estás asentado en España, entonces te vas a llevar la cuota, un pequeño trozo de cuota de aquí, que bueno, pues como player local lo puedes hacer muy bien y, oye, eso no significa que no crezcas, sino que puedes crecer del carajo. Es verdad. Ahora, ¿qué pasa? Que es que nosotros no solemos comprar ese tipo de compañías de player nicho porque, vamos a ver, el problema de Gigas o de Gigas es que va a llegar un momento en el que va a tocar el techo. ¿Por qué? Porque ya vas a entrar a jugar en cuota de los grandes. Sí. ¿Cuándo va a ocurrir eso? No lo sé. Pero cuando ocurra, pues sus crecimientos se van a acelerar y se van a tener que ver obligados a comprar. Y como no les sigo mucho los múltiplos, pues cuando eso ocurra, si el múltiplo está muy elevado, pues va a tener un problema serio. Entonces, nosotros al final no intentamos jugar en eso, intentamos jugar en el ganador a nivel mundial. Es decir, que el mercado no, que el TAM no nos ponga un techo, sino que bueno, pues que podamos crecer sin problema. O por lo menos ganadora en mercados occidentales. Mercados occidentales, sí, no hace falta. Sí. Entonces, no sé, es que yo entre comprar gigas y comprar, por ejemplo, que fuese un proxy algo similar, DigitalOcean, pues, ¿sabes? Compro DigitalOcean. Entonces, no sé. Gigas, insisto, no es mala, pero tiene este problema que cuento. Y hay otras, pues que para nosotros es más fácil jugarla, invertir y ya está. Y bueno, y es que como España tampoco lo seguimos demasiado, pues las que hay en el BME Growth de tecnología, la verdad es que tampoco tenemos tanto contacto con ellas. ¿Tenéis opinión de Fortinet? ¿Qué ventaja competitiva le ve en el sector de ciberseguridad versus peers? Yo creo que ya la hemos cubierto, entonces vamos a pasar a la siguiente. Bueno, la única jugada en precio, ya lo hemos dicho y todo esto. En la carta trimestral del Q2 comentabais la posibilidad de que el mercado acabara en burbuja, dándole una probabilidad algo menor. Viendo el estado o el desarrollo de este Q3, ¿qué probabilidades asignáis a este escenario y cómo de sobrevalorado veis el mercado? Pues esto lo hemos contestado ya también varias veces, la verdad. No tengo ya mucho que aportar. Sí, o sea, bueno, depende un poco también de... Eso sí que es más pregunta macro nivel de mercado, de cómo te lo ponga y parece que, bueno, pues oye, parece que ahora pues, está comunicando bien la Reserva Federal, no parece que se va a normalizar la cosa, pues sí, ahí seguimos, entonces, bueno, pues por ahora más baja que antes. Un poquito más baja que antes. Un poquito más baja que antes. Intentar aprovechar eso. A ver, ¿qué nos quedan? Sí, dos preguntas. Vale. ¿Podría desarrollar algo la tesis de Amazon? ¿Por qué la primera posición del fondo a 30 del 6 de 2021, excluyendo liquidez o equivalente? ¿Creéis que Alibaba o Shopify suponen una amenaza para el negocio retail? Y sobre todo,
¿cuáles son las líneas de negocio que pensáis que tienen más recorrido y crecimiento potencial? Muchas gracias. Bueno, pues para sorpresa del partícipe, Amazon ya no está en cartera, pese a estar en una de las primeras posiciones, o la primera, el 30 de junio. Bueno, pero podemos comentarla. Pero podemos comentarla sin problema, sí. Y no quiero al decir esto que la gente diga, ostras, se han vuelto negativos en Amazon y tal. No, lo que pasa es que hay otras pequeñas que tienen más potencial de crecimiento y lo que hemos hecho es limpiar o desinvertir la parte de Amazon y invertirla en alguna de las otras. Pero bueno, que Amazon va a seguir creciendo y le vemos potencial y seguro que cualquier día podemos volver sin problemas. O sea, que la gente no entienda y lo hacen tal vez incomparable con otros fondos, sino quiero que sea así, que digan, han desinvertido y ahora... No, porque de hecho... Este trimestre ya habíamos desinvertido tal, y hemos vuelto ahora, y o sea, es que esto lo hacemos en un constante, entonces tampoco hay que volverse loco. Bueno. Y Amazon, las líneas de... ¿Qué eran? Las líneas de crecimiento. Sí, o sea, ¿cuáles son las líneas de crecimiento? Pues mira, vamos a irnos... Una, por ejemplo, es cómo se va difuminando la diferencia, o sea, la línea que había antes entre la parte más commerce o e-commerce con la parte de ads, donde se están generando lo que llaman wallet gardens, que son, pues oye, mi propio cortijo, como decimos aquí en España, donde yo hago y deshago porque tengo clientes, entre comillas, captivos, ¿no? Y cómo se están desarrollando, pero esto no solo lo está haciendo Amazon, lo está haciendo también Apple, ¿no? Entonces, bueno, eso es una dinámica interesante que la gente podría mirar. Luego, la de cloud, es que sí, la parte de AWS. La parte de AWS también es muy interesante. Cómo va expandiendo regiones, ahí se puede ver la progresión en distintos países, las funcionalidades, cómo se van ampliando, eso es otra dinámica también relevante. La parte de streaming también es otra, los últimos movimientos que están haciendo. Aunque bueno, eso es publicidad en el fondo. Porque sí, bueno, pero es dinámica interesante, cómo se van posicionando ellos dentro de Prime. La parte de delivery, de One Day Delivery, ¿no? Que es otra cosa que están, pues ya se está expandiendo en Estados Unidos. Parece que también están montando centros logísticos, están haciendo una inversión bestial durante estos años que parece que va a continuar por la expansión internacional. Y luego también en contraposición también hay otras ciertas dinámicas. Esto estamos hablando en temas generales, o sea, más a nivel de compañía, a nivel general, ¿no? Y es, pues oye, como estos Shopify que comentaban en la pregunta, cómo está dando alas a ciertos comercios menores que no pueden competir, pueden competir con productos cuando tienen productos diferenciados, no cuando tienen commodities, claro. O productos, claro, eso está ya hecho. No sé, ¿se te ocurre así alguna más así? No, o sea, a ver, hombre, lo que tiene más crecimiento sigue siendo AWS, que pues, es la parte un poco más interesante a nivel de crecimientos de Amazon. Sí que es verdad que ahí creemos que hacen falta o que están ocurriendo dos cosas. Uno, que Amazon en algún momento se va a tener que ver obligado tal vez a comprar algún proveedor de software más del lado SaaS. Es decir, igual que Microsoft con Azure, pues tiene Azure y luego te vende Microsoft 365, ¿no? O Power Dynamics o estas cosas que te las mete un poco gracias al cloud, pues eso le falla a AWS, que no tiene esa capa más superficial de, pues, no se van a meter en un CRM ni en un ERP, porque ya hay competidores ahí, pero no sé, por ejemplo, la parte de observabilidad, parte del SIEM, tal vez, no sé. Parte de ciberseguridad. Sí, en ciberseguridad, es decir, por ahí tal vez podría tocar algo. Entonces, bueno, ahí necesitan algún tipo de elemento que yo creo que tarde o temprano se van a ver obligados, o analítica, ¿no? Pues cuando hizo Google, por ejemplo, con Looker. O sea, algo de eso en algún momento se van a ver obligados. Y luego sí que es verdad, por otro lado, que AWS es tan grande que ciertos nichos que provee él, pues hay gente que lo está explotando siendo el vendedor agnóstico, que es un bien totalmente necesario. Es decir, el que no te anclas como compañía a un servicio cloud en exclusiva, sino que tienes un middle, un intermediario ahí que te ofrece ese servicio. Entonces, bueno, pues, el caso, por ejemplo, de Snowflake se me ocurre así rápidamente y no es el único. O los casos de ciberseguridad. Sí, en ciberseguridad igual. Entonces, bueno, pues al final el cloud es un negocio tan grande, el TAM es tan masivo que bueno, los crecimientos AWS van a seguir ahí, van a ser buenos. Pero sí que hay, llamémoslo así, subclouds o compañías por detrás un poco más nuevas que han ido surgiendo y que están dando una solución a nivel agnóstico como vendedor. Y bueno, pues nosotros de hecho es un poco lo que hemos estado comprando más últimamente o hemos estado más focalizados y tal. Sí. Entonces, bueno, pues es un poco la situación. Sí, por recordar también cómo el cloud o cómo se mira es la parte de infraestructura, que es simplemente cómputo, lo que estás alquilando, por así decirlo. Luego la parte, digamos, más de
de plataforma, donde ya te meten algo cómputo y funcionalidades, y luego lo que se refería a Flavio, el último es la parte de aplicación pura, que normalmente se vende o se comercializa como se conoce en el mercado como SaaS, Software as a Service, que es programas informáticos como servicio, que realmente es como una especie de suscripción. Entonces, un poco por ponerlo en contexto. Vale, y última pregunta, creo que nos queda, a ver, por aquí. Hola, hola, nos estamos equivocando al estar en liquidez, el año puede estar perdido, gracias. Bueno, pues un poco lo ya he comentado, de hecho liquidez ya hay bastante poca, así que ya, pues bueno, lo que ocurra de aquí a final de año, pues ya afectará directamente al fondo. Lo normal es que, bueno, pues lo he dicho un poco, estará un poco en este entorno y luego pues yo creo que debería recuperar, entonces, vamos, estamos bastante positivos y el año pues debería acabar. Vamos a acabar en un 20%, es imposible, pero bueno, yo creo que podemos acabar en positivo más o menos con un retorno, pues bueno, así correctillo. Y ya pues de cara a 2022 a ver qué nos depara. Entonces, bueno, no sé. O sea, es que no hay mucho más. El año no puede estar, o sea, no está perdido porque quedan estos meses y a ver un poco qué pasa. Entonces, sí, y sobre todo, o sea, recordar que el track record de rentabilidad están ahí, de 5 años, de 3 años, que son unos track record buenos que avalan un poco la gestión y que, bueno, que a lo mejor un año no ha sido tan brillante, después de un año tremendamente, pues donde hemos sido de los mejores de España, pues bueno, a lo mejor no ha sido quizás el mejor año histórico, pero los negocios que están en cartera yo creo que son muy buenos y tienen mucho potencial. Entonces, un poco de, bueno, pues ser algo paciente, quizá no vamos a tener esta rapidez como el año pasado, pero bueno, esto también es, a veces que hay que ser pues, esperar un poquito, dejar que las compañías ejecuten y que vayamos recogiendo valor, ¿no? Pues sí, vale, pues nada más, hemos completado ya la sesión, así que muchas gracias a todos, esperemos a los que hayan llegado hasta el final y bueno, subiremos luego la versión online para que lo escuche la gente con fecha 1 de noviembre y sin más nos despedimos hasta la siguiente sesión, así que un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a todos.